Goku despertaría en un extraño lugar. No recordaba nada de lo que había pasado, ni cómo llegó allí. ¿Qué demonios sucede?, preguntaría Goku. Goku se levantaría, recorrería por un gran castillo extraño. Al salir, solo vería un bosque común y corriente. Se parece a la Tierra, pero nunca había visto este lugar, diría Goku. Goku cerraría sus ojos, trataría de buscar el ki de alguien conocido, pero no sentiría nada. No es cierto. Es como si estuviera solo en este lugar, diría Goku fuera de sí. Goku saldría volando, buscaría rastro de vida alguno. Todo parecía ser un enorme jardín. Además del castillo, no había signo alguno de civilización u otra estructura. Vamos, no puede ser que no haya nadie aquí, diría Goku. Goku llevaría sus dedos a su frente. Buscaría la manera de salir de allí camino a otro planeta, pero no podía sentir el ki de nadie fuera de allí. Es como si este planeta estuviera aislado de todo, pensaría Goku. Goku volaría a lo alto del cielo, pero en un momento su cabeza golpearía fuertemente. ¡Cielos! ¡Eso duele!, diría Goku al sujetarse la cabeza. Luego tocaría el cielo. Podría darse cuenta de que se trata de un techo plano con alguna clase de espejismo que simulaba el cielo. No hay duda. ¡Estoy encerrado!, diría Goku. Goku golpearía el cielo, pero no pasaría nada. Esta cosa es increíblemente dura, diría Goku. Goku golpearía una y otra vez el techo en busca de poder destruirlo, pero no tendría suerte alguna. Luego de varios golpes, uno de los guardianes de Zenosama llegaría para detenerlo. «Oye, tú siempre estás con Zenosama», diría Goku. «Quizá me confunde con alguno de mis hermanos», diría el guardián. «Será mejor que deje lo que está haciendo, o tendrá problemas». «Dime en dónde estoy», diría Goku seriamente. «Eso no te importa, te quedarás aquí de todas maneras», diría el guardián. «Ahora baja de una vez, y no ocasiones problemas. Nadie te hará daño aquí. ¿Acaso esto es una prisión? ¿Cómo llegué aquí y por qué no recuerdo nada?», preguntaría Goku molesto. «Te dije que dejaras de hacer preguntas», diría el guardián de manera amenazante. Goku se lanzaría con todo hacia el guardián, pero al intentar atacarlo, el guardián le daría un simple golpe en la nuca que lo haría caer al suelo. Goku se golpearía con fuerza. «¡Demonios! ¡Es muy fuerte!», diría Goku al ponerse en pie. El guardián descendería al instante. «No es mi intención hacerle daño, pero si sigue con esa actitud no me dejará otra opción», diría el guardián. «Por favor, deje de intentar algo y disfrute de este lugar. No me voy a quedar tranquilo hasta que obtenga una respuesta», diría Goku furioso. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue y se lanzaría con todo hacia el guardián. Lo atacaría con todo, pero ninguno de sus ataques tendría efecto alguno. El guardián se movería de lado a lado sin cambiar de guardia. Lograría leer cada uno de los movimientos de Goku. «No es posible. Luchar contra ti es como luchar contra Whis», diría Goku. El guardián se mostraría molesto. En un instante llegaría a Goku y con el filo de su mano lo golpearía en la boca del cuello. Goku cortaría su respiración por un momento y caería de rodillas, perdiendo su transformación. Luego Goku tosería tratando de recuperar su postura. El guardián le daría la espalda y se iría caminando como si nada. «No puedo creerlo, ese sujeto está fuera de mi alcance y por algún motivo no puedo sentir su presencia». Mientras tanto, en la Tierra, Milk estaba muy preocupada, ya que esperaba con ansias el regreso de Goku. En un momento Gohan llegaría a verla. Estaba con su uniforme de pelea. «Hijo, llegaste», diría Milk alterada. «Madre», diría Gohan apagado. «¿Sabes algo de tu padre?», preguntaría Milk. No sabemos nada. Desde que se fue con Bills no ha vuelto. Se suponía que vendría enseguida, pero ya pasaron 2 días, diría Gohan. «No puedo creerlo. ¿Qué tal si le hizo algo? Quizás tu padre esté muerto de nuevo», preguntaría Milk. «Madre, no quiero darte falsas esperanzas, pero...», diría Gohan sin poder continuar de hablar. «Habla, dilo», diría Milk. «Si el señor Bills le hizo algo a mi padre, no creo que haya ido al cielo, puesto que el señor Bills es un dios de la destrucción y como tal, destruye hasta el alma», diría Gohan apagado. «No estarás hablando en serio», diría Milk aterrada. «Es solo una posibilidad», diría Gohan. Milk perdería el conocimiento y caería al suelo al desmayarse. «¡Madre!», diría Gohan aterrado al asistirla. Minutos más tarde, vemos a Milk descansando en su sofá. Gohan estaría hablando con Bulma por teléfono. «Gohan, justo tú que eres un chico inteligente, ¿cómo se te ocurre decirle semejante idea a tu madre?», diría Bulma molesta. «Lo sé, es que es la verdad. Puede ser una posibilidad», diría Gohan. «Dime, ¿tienes las esferas del dragón?». «Las tengo, pero no es garantía de que nos sirvan. Si Goku dejó de existir, no hay nada que podremos hacer», diría Bulma.
Hagamos la prueba, no tenemos nada que perder, diría Gohan. Supongo que tienes razón. Después de todo, Whis niega todas mis llamadas. Diría Bulma. Gohan iría por Bulma para llamar al dios dragón, mientras que Goku seguía buscando la manera de salir de allí. Rayos, no sé cuánto tiempo pasó, pero sigue pareciendo de día, diría Goku. Aunque siga tratando de recordar, no tengo memoria de cómo llegué hasta aquí. Goku cerraría sus ojos, buscaría en sus recuerdos algo que le dé una pista de qué estaba pasando, pero no encontraría nada. Lo último que recordaba vagamente era estar peleando con Vegeta en un entrenamiento. No creo que Vegeta tenga algo que ver con esto. Algo sucedió y necesito descubrirlo, pensaría Goku. En la Tierra, Bulma llamaría al dios dragón con esperanzas de encontrar a Goku. Tras su aparición, Bulma estaba lista para pedir su deseo. Dios dragón, dime en dónde está Goku, diría Bulma. ¿Acaso tu deseo es solo esa pregunta?, preguntaría Shenlong. Claro que no. Solo queremos saber dónde está Goku para ver si puedes traerlo, diría Bulma. Entonces tu deseo es traer a Goku hasta aquí, diría Shenlong. Sí, ese es nuestro deseo, diría Gohan. Si no puedes traerlo, ¿nos dirás por qué? Los ojos de Shenlong brillarían, pero no podría traer a Goku. Lo siento, no puedo cumplir ese deseo, diría Shenlong. No logro encontrar a Goku por ninguna parte. ¿Acaso es porque está muerto? Preguntaría Bulma. Si estuviera muerto lo sabría, respondería Shenlong. Si está en algún sitio, es fuera de los límites de donde abarco. ¿Y qué tanto es eso? Preguntaría Bulma de mal humor. Solo abarco el 10% del universo. Fuera de eso, si Goku está en otra parte, en otro universo o en otra línea temporal, no puedo saberlo, diría Shenlong. Maldición, seguimos sin saber nada, diría Bulma. Shenlong, si te pedimos saber qué fue lo último que pasó con mi padre, ¿podrías decirnos?, diría Gohan. Podría hacerlo, pero eso se convertiría en un deseo, diría Shenlong. ¿Estás seguro? Sí, lo estoy. Ese es mi deseo, diría Gohan. Los ojos de Shenlong brillarían para cumplir el deseo de Gohan. No puedo saber mucho. Como ya les dije, solo abarco el 10% del universo, diría Shenlong. Lo poco que sé es que Bills y su ángel hablaron con Goku sobre algo con Zenosama. Luego de eso, se lo llevaron. Tal parece que fue a su planeta, pero fuera de la zona no puedo saber más. ¡Demonios, nos quedamos sin pistas!, diría Bulma. Hasta Shenlong sabe menos que nosotros. Lo lamento, pero he cumplido mi deseo, así que es hora de irme, diría Shenlong. El dios dragón se iría, dejando un sabor amargo en la boca de Bulma y Gohan. Gohan, ¿qué haremos?, preguntaría Bulma. Lo único que podemos hacer es buscar la manera de llegar al planeta de Bills, diría Gohan. ¿Y cómo haremos eso?, preguntaría Bulma. Eso quiero encargártelo a ti, diría Gohan. ¿De qué estás hablando? Eso sería imposible. Solo sé que su planeta se encuentra realmente distante, diría Bulma. Bulma, has hecho cosas que nunca nadie ha imaginado que serían posibles. Tienes la corporación Cápsula con muchos recursos y eres la mujer más inteligente de la Tierra. Estoy seguro de que podrás hacerlo, diría Gohan. Está bien, Gohan. Lo intentaré, diría Bulma. Bulma pondría manos en obra para intentar localizar el planeta de Bills. De todas formas, sería un gran desafío, ya que primero tendría que encontrar el planeta y luego un método para llegar a él. Goku estaba en ese extraño planeta prisionero. Se encontraba meditando, buscando una forma de salir de allí. Ese guardián es muy misterioso. Aparece de la nada, pero no puedo sentir su presencia, pensaría Goku. Lo más intrigante de él es cómo reaccionó cuando lo comparé con Whis. Goku se daría cuenta que había algo que podría probar. ¡Ya lo tengo!, diría Goku. Goku saldría al exterior del castillo. Observaría hacia todas partes con atención. No vería el más mínimo rastro del guardián. Tengo que hacerlo rápido, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue y lanzaría un poderoso Kamehameha al cielo. Tenía la idea de destruir aquel muro que no lo dejaba pasar ni sentir el ki de nadie. Pero en el cielo aparecería el guardián. De un simple golpe desviaría el curso del Kamehameha. ¡Vamos! ¡Tiene que ser broma!, diría Goku. El guardián se colocaría frente a Goku. Te dije que no intentaras nada más, pero mírate, sigues con la idea de escapar, diría el guardián. Lo único que sé es que ese cielo puede romperse, sonreía Goku. ¿Qué dices?, preguntaría el guardián. Así es,
porque si no se pudiera romper, no evitarías que mi ataque llegara al cielo, diría Goku. No te quieras pasar de listo conmigo, diría el guardián. No puedes tenerme mucho tiempo aquí. Yo no hice nada malo. Soy un ser libre, merezco libertad, exigía Goku. Mira, tus ideas hippies no te sacarán de aquí. Si sigues molestando, tendré que lastimarte, diría el guardián al apartarse de Goku. Claro, ya entiendo, diría Goku. Si sigo intentándolo, podría morir. ¿Qué dijiste?, preguntaría el guardián aterrado. Lo sabía. Quieren que esté vivo. Si no, ya habría muerto, diría Goku. No puede ser. Me hizo hablar de más, pensaría el guardián furioso. Entonces, hay un motivo para que esté aquí. Estoy encerrado por la orden de alguien. Por eso me necesitan con vida. ¿O me equivoco?, diría Goku. El guardián quedaría en silencio. No sabía qué decir. ¡Vamos, di algo! ¿O te comió la lengua un ratón?, preguntaría Goku al desafiarlo. Tienes un lugar donde vivir sin preocuparte por nada. ¿Por qué insistes en salir de aquí? Tienes comida, agua y las comodidades necesarias. No pasas frío ni calor. ¿Qué más quieres?, preguntaría el guardián con calma. Quiero una respuesta y no pararé hasta tener una, diría Goku seriamente. Goku se lanzaría hacia el guardián para atacarlo, pero antes de llegar a él recibiría un golpe en su estómago. El guardián seguía en la distancia. Goku ni siquiera había notado cómo lo había hecho. No puede ser, diría Goku. No vi nada. Te estás haciendo daño tú solo. Será mejor que dejes estos juegos infantiles de lado, diría el guardián. No importa lo que digas ni lo que hagas. Saldré de aquí te guste o no. ¿Te quedó claro?, diría Goku molesto. En ese caso, no me dejas otra opción, diría el guardián con una mirada aterradora. El guardián estaba decidido a hacer que Goku abandone su idea de querer escapar de allí. «Con que así lo quieres», diría el guardián. «¿Qué planeas hacer?», preguntaría Goku. De un momento a otro el guardián estaría detrás de Goku. Lo sujetaría del dedo meñique aplicándole una dolorosa llave. «Oye, suéltame, eso duele mucho», diría Goku adolorido. «Demonios, eso duele. Te quedarás así hasta que decidas no intentar escapar de aquí», diría el guardián. «¡Maldición! ¡Ah! ¡Duele mucho! ¡No puedo moverme!», diría Goku mientras sufría. El guardián obligaría a Goku a caminar lentamente, ya que con la llave que lo tenía aprisionado, prácticamente lo tenía como quería. «Está bien, no lo intentaré más», diría Goku. «No te escucho», diría el guardián. «Que no trataré de escapar», decía Goku. «No lo sé, no suena convincente», diría el guardián disfrutando de la situación. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡En serio, lo prometo!», diría Goku. El guardián finalmente soltaría a Goku. El Saiyajin se alejaría de él mientras se sujetaba la mano. «¡Cielo santo, casi me rompes la mano!», diría Goku. «La próxima vez podría no medir mis fuerzas y hacerlo por accidente», diría el guardián con un tono siniestro. «Así que deja de intentar de escapar o tendrás serios problemas conmigo». Pasarían algunos días mientras Bulma buscaba la manera de encontrar el planeta de Bills. Intentaba construir un mapa del universo entero, pero no lo encontraba aún. Demonios, no puede ser que sea indetectable. Aunque no me extraña que hayan tomado esas precauciones, diría Bulma. En un momento Bulma recordaría a Monaka, ya que él trabajaba realizando pedidos por el espacio. Es cierto. Monaka debe saber dónde está el planeta de Bills, diría Bulma. Bulma tomaría un comunicador y trataría de contactarlo. Monaka, dime que me escuchas, llamaría Bulma. La imagen de Monaka se vería a través del comunicador. «Sí, estoy aquí», diría Monaka. ¡Qué bien! No sabes lo contenta que me pone verte, diría Bulma. «¿Qué necesitas?», preguntaría Monaka. Por favor, necesito saber si me puedes decir dónde está el planeta de Bills. Y si no es mucha molestia, llevarme hasta allí, pediría Bulma. Monaka abriría los ojos con enormidad y cortaría la comunicación. ¿Cómo puede ser que me corte así?, gritaría Bulma furiosa. «Mamá, ¿qué sucede?», preguntaría Trunks al llegar, ya que la había escuchado. Nada, hijo, lamento haberte asustado, diría Bulma. El comunicador abriría su imagen de nuevo. Monaka estaba allí. Monaka, diría Bulma entre dientes. «Lo siento, me puse nervioso y se me cayó el comunicador», se disculparía Monaka. Necesito que me digas cómo llegar al planeta de Bills. Es urgente, es cuestión de vida o muerte, diría Bulma. «Tiene que entenderme, no puedo hacerlo. Si lo hiciera, Bills me mataría», diría Monaka. Vamos, sé bueno conmigo. Necesito ver a Bills de alguna manera, rogaba Bulma. «Si lo hago me desaparecerá a mí y a usted. De verdad no siga insistiendo», diría Monaka.
Bulma no sabía qué hacer. Estaba comenzando a desesperarse, hasta que se le ocurría una idea. Bueno, no pasa nada. Pero al menos me traerás las cosas que te pedí. Diría Bulma con una sonrisa extraña. ¿Qué cosa?, preguntaría Monaka. No te hagas el tonto. Te hice un pedido de varios materiales que necesito de otro planeta. Diría Bulma. ¿No me pidió nada?, diría Monaka. Bulma comenzaría a trabajar en su computadora y le enviaría un mail. Te voy a enviar el correo de nuevo. Ahora no te hagas el tonto. Necesito lo que te pedí urgente. Diría Bulma. Está bien, diría Monaka aterrado. Días más tarde, Gohan estaba en la corporación Cápsula, ya que Bulma lo había llamado. Bulma, no creo que esto sea buena idea, diría Gohan. Confía en mí. Tú me dijiste que podía hacer lo que sea. Y ahora lo acabo de hacer. Diría Bulma. Pero no de esta manera. Nos meteremos en problemas, diría Gohan sin querer hacerlo. La nave de Monaka estaba por aterrizar. Ahora haz lo que te dije. Usa el reloj que te di. Hazte pequeño. Explicaría Bulma. Serás tan pequeño que Monaka no te detectará. Escóndete en su vehículo y podrás ir al planeta de Bills. Sé que en algún momento tiene que ir al planeta de Bills. Monaka le daría sus cosas a Bulma, mientras que Gohan estaba escondido. En un momento Gohan usaría el reloj. Se haría tan pequeño como una diminuta hormiga. De esa manera se escondería dentro del vehículo de Monaka. Siento que algo muy malo va a pasar, diría Gohan una vez dentro. Algunos minutos más tarde, Monaka arrancaría su nave. Gohan se sujetaría de algunas cajas para no perder el equilibrio. La nave de Monaka transitaba a una velocidad que Gohan jamás hubiera imaginado. En una de las paradas, Monaka revisaría con atención el interior de la nave. Tomaría un radar y comenzaría a inspeccionarlo. Solo espero que Bulma no haya puesto algún localizador, diría Monaka. No puede ser, sospecha de Bulma. Si me descubre no podré llegar al planeta de Bills, diría Gohan aterrado. Monaka no encontraría nada. Gohan se había quedado bien escondido. Horas más tarde, Monaka llegaría al planeta de Bills. Gohan sentiría cómo Monaka llamaba al dios de la destrucción. Eso, tengo que salir de aquí sin que me vean, diría Gohan. Gohan saldría de la nave y se escondería entre las plantas. Señor Monaka, espero que haya traído las especias que tanto he esperado, diría Whis emocionado. Sí, conseguí todo. No fue fácil, pero tuve suerte. Cada vez son más escasas, diría Monaka. Hablaré con el Kaioshin para que favorezca el planeta donde se consiguen. No puedo permitir que estas especias dejen de existir, diría Whis. Por cierto, quiero comentarle algo, diría Monaka. No quiero meterme en asuntos que no me importan, pero la señorita Bulma ha estado preguntándome cómo llegar hasta aquí. Imagino que no le habrá dicho, diría Whis seriamente. Por supuesto que no. Es más, detuve mi nave en el camino para asegurarme que no hubiera ningún rastreador, diría Monaka. Misteriosamente, cuando rechacé decirle cómo llegar hasta aquí, me hizo un pedido algo extraño. Lo tendré en cuenta. Tomaré precauciones, diría Whis. Espero que no lo siga hasta aquí en otra oportunidad. No podría. Precisamente la señorita Bulma no conoce sobre mi tecnología ni las rutas que uso para venir hasta aquí. Aunque quisiera replicar mi nave, le tomaría meses, diría Monaka. No. Eso es una buena noticia, diría Whis entre risas. Maldición, ahora que lo pienso, no podré salir de aquí hasta que Monaka regrese, pensaría Gohan. Monaka se iría dejando todos sus paquetes. Gohan quedaría de infiltrado en el planeta de Bills. Horas más tarde, se haría de noche. Gohan llamaría a Bulma por su comunicador. Bulma, ya estoy aquí, diría Gohan. Perfecto. Intenta infiltrarte a ver si puedes oír algo, diría Bulma. Tenemos que tener cuidado. Whis sospecha que quieres venir. Monaka se lo dijo, diría Gohan. ¡Ese maldito! Diría Bulma furiosa. No te preocupes, veré qué puedo averiguar sobre mi padre, diría Gohan. Gohan llegaría a la cocina. Whis estaba preparando la cena, mientras Bills estaba impaciente. Gohan se mantenía escondido esperando que dijeran algo. Pasarían varias horas mientras Whis seguía cocinando. Gohan se aburría, ya que no hablaban de nada. Goku seguía aburrido en ese planeta. Ya había desistido de tratar de escapar. ¿Qué fue lo que pasó? Estoy aquí preso y hasta me borraron parte de mis recuerdos, pensaría Goku. El guardián iría de visita. ¿Ahora qué quieres?, preguntaría Goku. Solo vine a ver que no intentes nada. Tu silencio y quietud me perturban, diría el guardián. Eso solo me hace pensar que salir de aquí es más difícil de lo que yo creo. De lo contrario, no estarías tan preocupado, diría Goku.
Maldición, este sujeto es muy astuto, pensaría el guardián molesto. Oye, solo quiero que sepas que no soy una mala persona, sea cual sea el motivo de mi encierro. Sé que no hice nada malo, diría Goku. No soy quien para juzgarte, solo tengo que asegurarme de que no salgas de aquí, diría el guardián. Al menos ya lo has aceptado. Al menos dime por qué estoy aquí, diría Goku. Será mejor que me vaya, diría el guardián al darse media vuelta y comenzar a alejarse. Si me dices por qué estoy aquí, prometo que nunca más intentaré escapar, diría Goku seriamente. El guardián se detendría. Parecía que había ganado la atención de Goku. Vamos, digo la verdad. Si dices el motivo por el que estoy prisionero, no escaparé. Quizás hasta lo acepte si hice algo malo, diría Goku. Solo te diré una cosa. Si estás aquí, es por el bien de los 12 universos, diría el guardián. ¿De qué hablas? Eso no es una respuesta, diría Goku poco convencido. Lo es. Tienes que quedarte. Cumplí mi parte. Ahora tú cumple la tuya. Si es que eres alguien de palabra, diría el guardián y se iría finalmente de allí. Mientras tanto, Whis serviría la cena. Vaya, esto huele delicioso, diría Bills. Conseguí las especias que tanto insistió, diría el ángel. Bills olfatearía con más entusiasmo. Whis lo notaría extraño. ¿Sucede algo, señor Bills?, preguntaría Whis confundido. Hay un olor que no logro identificar. Algo que me suena familiar, diría Bills. ¿Usaste algo nuevo? Nada, señor. Son los mismos ingredientes de siempre, diría Whis. No, hay algo distinto. Y no tengo dudas, diría Bills al levantarse de su silla. Rayos, ¿será que siente mi olor?, se preguntaría Gohan al olerse debajo de sus brazos. Gohan se mantenía escondido detrás de un cuadro. De pronto notaría que la mirada del dios de la destrucción iba hacia allí. No puede ser, va a encontrarme, diría Gohan aterrado. Bills iría hasta el cuadro. Algo le llamaba la atención. El olor viene de este cuadro, diría Bills seriamente. Señor Bills, por favor, siéntese a comer, diría el ángel molesto. No, siento ese olor y no podré comer hasta quitarme las dudas, diría Bills. Maldición, si no hago algo me descubrirá, pensaría Gohan. Gohan se mantendría detrás del cuadro. Bills se acercaría hasta el extremo donde estaba Gohan. Tengo que huir, pensaría Gohan. Gohan saldría por el otro extremo del cuadro burlando así al dios de la destrucción. Vaya, qué suertudo soy, diría Gohan. Pero de pronto algo lo sujetaría. ¡Demonios!, diría Gohan aterrado. Esto no parece ser un insecto, diría Whis, quien lo tendría entre sus dedos. ¿Qué es eso?, preguntaría Bills. Parece que alguien muy pequeño, diría el ángel. Whis tomaría su báculo, haciendo que Gohan regresara a la normalidad. ¡Gohan!, diría Bills furioso. Hola, señor Bills, diría Gohan avergonzado. Dame un motivo para no destruirte ahora mismo, diría Bills seriamente. Imagino que esto tiene que ver con la señorita Bulma, diría Whis. No necesariamente, esto tiene que ver con mi padre, diría Gohan seriamente. Le dije al señor Bills que un día pasaría algo como esto, diría Whis. Pero no esperaba que fuera tan pronto, diría Bills. Señor Bills, mi padre ha sido leal a usted por mucho tiempo. Por favor, diga qué hizo con él. ¿Acaso lo destruyó?, preguntaría Gohan. Tu padre está con vida, al menos por ahora. No te preocupes por él. Está en un lugar seguro, respondería Bills. Se lo llevó hace varios años y no hemos sabido nada de él. Merecemos respuestas, diría Gohan. Goku fue desterrado. Solo eso te diré, diría Bills finalmente. ¿Desterrado?, preguntaría Gohan desconcertado. Significa que está fuera del universo 7 y aislado de todos los demás, intervendría Whis. ¿Y por qué lo hizo?, preguntaría Gohan furioso. Vaya, su ki está aumentando de manera considerable, pensaría Whis. Quédate tranquilo, lo hice por el bien del universo 7 y todos los demás universos. En parte, también es por tu bien, diría Bills. Si no liberas a mi padre ahora mismo, diría Gohan al expulsar su ki y usar su forma mística, te las verás conmigo. Gohan se acercaría lentamente hacia Bills. Al parecer, Bills comenzaría a temblar un poco al sentir el gran poder de Gohan. Gohan estaba fuera de sí. Estaba decidido a acabar con Bills si era necesario. Dime dónde está mi padre, o no responderé de mí, diría Gohan furioso. Deja de hacerme perder el tiempo,
diría Bills seriamente. Mejor vete de aquí antes de que te desaparezca. Gohan se lanzaría con todo hacia Bills. Llegaría con un golpe de puño en el rostro de Bills, pero no le haría el más mínimo daño. No puede ser, diría Gohan aterrado. Bills de una bofetada lanzaría lejos a Gohan. Este chocaría con una pared, saliendo al exterior del castillo. Bills saldría flotando de allí. Descendería lentamente hasta verse con Gohan. No sé si destruirte por ofender a un dios de la destrucción, o admirar tu tenacidad por llegar hasta aquí, diría Bills. Sea cual sea mi decisión, eso no traerá a tu padre de regreso. ¡Bills!, diría Gohan fuera de sí. Gohan elevaría aún más su ki. Bills sonreía esperando una batalla prometedora. Gohan llegaría hasta Bills. Lo atacaría con todo, pero ninguno de sus ataques lograría conectar con éxito. Luego Bills golpearía el pecho de Gohan con la palma de su mano. Gohan saldría arrastrado lejos, unos cuantos metros. No lo haces nada mal. Eres un digno hijo de Goku, diría Bills. ¡Cierra la boca!, diría Gohan furioso. Gohan seguiría atacando con todo. Bills notaba como cada segundo de su ki se elevaba aún más. ¿Cuál será su límite?, se preguntaría Bills. En un momento Gohan lanzaría un ataque, pero Bills lo esquivaría de lado. En esa maniobra Bills sujetaría el cuello a Gohan con gran fuerza. Comenzaría a apretarlo dejándolo sin escapatoria. Gohan haría lo posible por tratar de liberarse, pero la fuerza de Bills era demasiada. Te atacaré y te dejaré en el suelo, diría Bills. Luego de eso, tendrás la oportunidad de decidir. Si continúas, morirás. Si te vas, podrás existir. Bills soltaría el cuello de Gohan, y mientras este tosía, el dios de la destrucción atacaría a Gohan con una potente patada giratoria. Gohan caería rápidamente al suelo, dejaría un gran cráter en su caída. ¿No cree que ha sido algo duro con él?, diría Whis. Para nada, solo observa, diría Bills. En la Tierra, Bulma trataba de comunicarse con Gohan una y otra vez, pero no tendría éxito. Gohan, contesta, diría Bulma furiosa mientras golpeaba el escritorio. Temo que Bills lo haya descubierto, diría Bulma entre llantos. De pronto la puerta del laboratorio de Bulma se abriría salvajemente, desprendiéndose de la pared. Milk había entrado por sorpresa. ¿Dónde está mi Gohan?, gritaría Milk fuera de sí. Milk, diría Bulma aterrada. hace días que no sé nada de mi Gohan, y lo último que supe por Videl es que habló contigo para ir al planeta de Bills. Diría Milk. Como le haya pasado algo a mi Gohan, juro que lo pagarás con tu vida. Milk, yo... diría Bulma aterrada. No sabía cómo explicarle lo que pasaba. Milk vería un micrófono sobre el escritorio. No dudaría en asumir que era para comunicarse con Gohan. Milk desesperada tomaría el micrófono. ¡Gohan! Gritaría Milk fuera de sí. ¡Gohan, regresa! Gohan podía escuchar la voz de su madre a través de su comunicador. Ella lo llamaba desesperadamente. ¡Mamá! Lo siento, no puedo encontrar a papá, pensaría Gohan, ya que no tenía fuerzas para hablar. Gohan en un momento comenzaría a alucinar. Vería la imagen de su padre. ¡Papá!, llamaría a Gohan, pero Goku estaba de espaldas y no se giraría para contestarle. Gohan insistía en seguir a su padre, pero no lo alcanzaría. Su imagen cada vez se hacía más pequeña. Gohan comenzaría a sentirse impotente por no poder rescatar a su padre. ¡Papá!, gritaría Gohan. El cráter donde estaba Gohan explotaría tras una gran ráfaga de energía. Gohan saldría gritando, expulsando su poder al máximo. Había conseguido su modo bestia con el cabello largo y blanco. ¿Qué es eso?, preguntaría Bills aterrado. Parece ser una nueva transformación, diría Whis, y se siente como si tuviera un ki divino. Gohan en un instante estaba frente a Bills. No creas que porque lograste una transformación podrás derrotarme, diría Bills al sonreír. Gohan lanzaría un golpe de puño hacia Bills. El dios de la destrucción sujetaría el ataque a tiempo. De todas maneras, Bills sentía una gran fuerza en Gohan. Gohan se liberaría del agarre de Bills y golpearía su estómago con fuerza. El dios de la destrucción quedaría encorvado. Luego Gohan atacaría con un golpe martillo, derribando a Bills. El dios de la destrucción descendería a gran velocidad, pero antes de llegar al suelo detendría su caída. No lo puedo creer, diría Bills furioso. Dime dónde está mi padre y no te mataré, diría Gohan seriamente. Eso nunca. Si tu padre no queda desterrado, la existencia de los 12 universos peligrará,
diría Bills. ¿Acaso eso es lo que quieres? Gohan señalaría a Bills con su mano. Lanzaría un centenar de bolas de ki hacia él. Bills se cruzaría de brazos creando una barrera de Hakai a su alrededor. De esa manera lograría contener los ataques. Luego Gohan iría con todo hacia Bills. Sus golpes eran potentes. El dios de la destrucción no se confiaría. Desde ahora sabía que tenía que tomarse la pelea en serio. «Ahora verás», diría Bills decidido. Bills se apartaría unos metros, comenzaría a elevar su ki, luego llegaría a Gohan con un fuerte golpe de puño que lo lanzaría lejos. Gohan rebotaría algunos metros golpeándose contra el suelo. Bills llegaría a las espaldas de Gohan y lo patearía fuertemente en la espalda. El Saiyajin gritaría de dolor. Luego Gohan se giraría y ambos comenzarían a intercambiar golpes a la par. Me pregunto quién es más peligroso, si padre o hijo, diría Whis mientras analizaba la pelea. En un momento, Bills y Gohan se golpearían mutuamente en el rostro del otro. En forma de espejo, se quedarían en esa postura forcejeando. «Eres fuerte, casi como yo, pero hay un problema», diría Bills. «Tu fuerza es momentánea». Gohan se sentiría nervioso. Perdería su transformación. Al perder casi todos sus poderes, Bills golpearía fuertemente en el estómago de Gohan. El Saiyajin quedaría sin aliento mientras ponía los ojos en blanco. Luego de eso, quedaría inconsciente. «Vaya, esa sí que fue una pelea de verdad», diría Bills al limpiarse sangre del ojo. «¿Qué piensa hacer con él?», preguntaría Whis. «Déjalo. Después de todo, estaba buscando a su padre», diría Bills apagado. Goku seguía en aquel planeta misterioso. Se encontraba entrenando dentro del castillo donde estaba viviendo. «Ya perdí la cuenta de cuánto tiempo pasó. Aquí siempre es de día», diría Goku. «Me pregunto si algún día podré salir de aquí». El guardián llegaría a verlo. «Oye, ahora sí que no hice nada. Solo estoy entrenando», diría Goku. «Lo sé, solo me aseguro de que no me necesites», diría el guardián. «El planeta me provee de los alimentos necesarios, así que mientras tenga agua, comida y un lugar donde dormir, todo está bien», diría Goku. «Excelente», diría el guardián. «Ahora que lo pienso, parece que mi seguridad también te importa», diría Goku alegre. El guardián haría un gesto extraño y se iría sin decir nada. Horas más tarde, Gohan despertaría. Sentía un fuerte dolor en su cabeza por la pelea reciente. Aún no había sido curado por Whis, ya que Bills se lo había prohibido. «Vaya, al fin despierta», diría Whis. «¿Qué sucede aquí?», preguntaría Gohan al intentar levantarse, pero estaba muy lastimado como para poder hacerlo. «Hijo de Goku, no te preocupes, no te haremos daño», diría Bills. «¿En dónde está mi padre?», preguntaría Gohan. «No te diré dónde está tu padre. Mejor, te llevaré con él», diría Bills. «¿De qué estás hablando?», preguntaría Gohan. «Serás desterrado al igual que tu padre», diría Bills. «No puede ser cierto. ¿Qué ganas con eso?», preguntaría Gohan fuera de sí. «Salvar su vida», diría Whis. «Sabemos que usted le tiene mucho aprecio a su padre, pero si sigue insistiendo con esa idea de buscarlo, terminará arruinándolo todo. Créeme, Gohan, es por tu bien, aunque no sé por qué te lo digo si al final no recordarás nada», diría Bills. «¿Acaso querrán borrar mi memoria?», se preguntaría Gohan. Gohan tomaría el comunicador que tenía en su muñeca. Sin que se den cuenta, Bills y Whis lo activaría. En la corporación Cápsula, Bulma recibiría la señal. ¡Es Gohan!, diría Bulma. ¿Mi Gohan? Diría Milk. ¡Gohan! ¡Hijo, contesta! Gohan no contestaría. Solo buscaría hacer hablar al dios de la destrucción. ¿A qué se refiere con que va a enviarme al mismo lugar que mi padre?, preguntaría Gohan. «Te llevaremos a donde lo desterramos. Te quedarás con él por tiempo ilimitado», diría Bills. Milk y Bulma escuchaban todo. ¡No, Gohan!, gritaría Milk acalambrando el oído de Gohan. «Milk, guarda silencio», advertía Bulma. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntaría Milk, confundida. Gohan dejó la comunicación abierta para que sepamos todo lo que pasa. Solo escuchemos. Si decimos algo, quizás delatemos que Gohan está en comunicación con nosotras», explicaría Bulma. «Quiero saber por qué hacen esto. ¿Qué ha hecho mi padre de malo para merecer tal castigo injusto?, preguntaría Gohan. «Te lo diré, y estarás de acuerdo conmigo», diría Bills. «Goku quería pedirle a Zenosama otro torneo del poder. ¿Y solo por eso lo castigó?», preguntaría Gohan. «¿Solo por eso?», diría Bills fuera de sí. «Señor Bills, no pierda la calma», diría Whis.
Recuerde que no gana nada poniéndose tenso. Lo sé, pero esto es grave, diría Bills. El señor Goku fue testigo de la visita del Supremo Sacerdote y le dijo a él que propondría otro torneo del poder, pero entre los 12 universos. Diría Whis, el Supremo Sacerdote dijo que si hacía eso, pondría en peligro a los 12 universos, ya que ambos Zenosamas acababan de presenciar uno y se aburrirían con uno segundo. De esa manera podría borrar los universos solo para terminar el torneo antes de tiempo. ¿Cómo puede ser que mi padre haya hecho algo como eso?, preguntaría Gohan. Ahora lo entiendes, pero sé que tus sentimientos por tu padre te impulsarán tarde o temprano a buscarlo. Por eso te desterraremos con él, solo para asegurarnos, diría Bills. ¿Por qué el destierro y no matarlo?, preguntaría Gohan. Porque si Zenosama pregunta por él y descubre que fue destruido, el universo 7 desaparecería, diría Whis. Con razón, Goku es un idiota. Diría Bulma. No puedo creer que solo piense en pelear. Diría Milk. De acuerdo, si es así, iré al destierro, diría Gohan. Lo aceptaré con mucho honor. Estás comportándote muy extraño. Espero que no estés tramando nada extraño, diría Bills, sospechando de Gohan. ¿Qué? Para nada, señor Bills, diría Gohan incómodo. ¿La señorita Bulma tiene algo que ver con esto?, preguntaría Whis, y Bulma quedaría aterrada al escuchar su nombre. Tengo entendido por Monaka que ella planeaba venir hasta aquí. No sé de qué hablan. Yo vine solo, diría Gohan. Espero que no me mientas, diría Bills seriamente. Va, no importa. Podemos ir a ver a Bulma de todas maneras. Bills chasquearía sus dedos. Whis entendería la orden y haría dormir a Gohan. Minutos más tarde, vemos a Whis y a Bills llevar a Gohan desmayado hasta el planeta donde Goku permanecía desterrado. Goku sentiría el ki de ellos por un instante. ¿Qué está pasando?, se preguntaría Goku. Goku usaría la teletransportación, pero al llegar encontraría al guardián con Gohan en sus brazos. ¡Gohan!, diría Goku aterrado, temiendo lo peor. Él está bien, solo fue desterrado contigo, diría el guardián. ¿Por qué lo traes hasta aquí? ¿Qué fue lo que hizo?, preguntaría Goku. No tengo detalles, pero parece que se debe a su insistencia de buscarlo a usted, diría el guardián. El guardián le daría a Gohan a Goku. Llévalo contigo, al menos no estará solo, diría el guardián. Gohan, no lo puedo creer, diría Goku. ¿Por qué te trajeron hasta aquí?, preguntaría Goku sin entender por qué su hijo se encontraba en el mismo lugar que él. Gohan despertaría. Al igual que Goku no entendía dónde estaba ni qué había pasado. Whis había borrado los recuerdos de sus últimos días por seguridad. ¿Qué hago aquí?, se preguntaría Gohan. Gohan, hijo, al fin despiertas, diría Goku. ¿Papá?, preguntaría Gohan. ¿En dónde estamos? No sé mucho, pero de seguro sé algo más que tú, diría Goku. Goku le explicaría a Gohan lo poco que sabía y sobre el guardián. Mientras ellos hablaban, el guardián se encontraba atento. Sentía que ambos juntos podían intentar algo. Así que tú tampoco recuerdas nada, diría Goku. No, lo último que recuerdo es que te habías ido con Bills. ¿Qué habrá pasado?, se preguntaría Gohan. No lo sé, hijo. Solo sé que estoy aquí por la seguridad de los 12 universos, pero no tengo más información al respecto, diría Goku. Mientras tanto, Whis y Bills irían a la Tierra, ya que tenían que ver a Bulma. Sospechaban que ella había ayudado a Gohan a llegar allí, ya que Gohan llegó el mismo día que Monaka trajo provisiones, y este había comentado sobre el pedido de Bulma de ir al planeta de Bills. Milk y Bulma estaban aterradas. Sentían que la destrucción estaba cerca. No puedo creerlo. Bills se dará cuenta de que envié a Gohan y me destruirá, diría Bulma. ¿En dónde está Vegeta?, preguntaría Milk. ¿Quién sabe si fue a entrenar o no sé dónde? Podría tardar meses en venir, diría Bulma. De pronto la corporación Cápsula temblaría. Milk y Bulma perderían el equilibrio. ¿Un terremoto?, diría Bulma aterrada. Whis y Bills estaban fuera. Aguardaban la salida de Bulma. Tenemos que hacer algo, diría Milk. Solo hay una cosa que hacer, diría Bulma. Bulma tomaría el micrófono y comenzaría a llamar a Gohan. Si haces eso y Bills te ve, te matará, diría Milk. Tengo que hacerlo. Busca hacer tiempo. Es la única manera, diría Bulma nerviosa. ¿Yo hacer tiempo?, diría Milk aterrada. Sí, ve a hacer algo. No sé, usa tus encantos femeninos, diría Bulma. Yo no soy una cualquiera como tú. Ve tú a usar tus encantos femeninos, diría Milk.
Es cierto, además yo vivo aquí. Diría Bulma. ¡Bulma! Se escucharía la voz de Bills desde afuera. Habla con Gohan y dile todo lo que puedas. Yo estaré con Bills. Diría Bulma mientras salía. Si Bulma no sale de allí, destruiré todo este planeta. Diría Bills furioso. Por fortuna, Bulma saldría evitando que Bills destruyera la Tierra. Aunque no lo sabía. Vaya, al fin aparecen. Los he estado llamando desde hace mucho. Diría Bulma con una exagerada simpatía. Bulma, me dijo Monaka que querías venir a mi planeta. Diría Bills. ¿Puedo saber el motivo? Bueno, es que hace tiempo que no sé de ustedes y los quería invitar a comer. Reía Bulma aterrada. Algo me dice que escondes algo, diría Bills seriamente. Mientras tanto, Milk trataba de comunicarse con Gohan, pero no lo lograba. Gohan, hijo, por favor, contesta. Diría Milk. ¿Por qué escucho a mi madre? Preguntaría Gohan. ¿Cómo que escuchas a tu madre? Gohan, estás quedando loquito, diría Goku. Te juro que la estoy escuchando, diría Gohan. Gohan, al tocarse el oído, notaría el comunicador. No puede ser, ¿por qué tengo puesto esto? Diría Gohan asombrado. Luego Gohan se daría cuenta que tenía un dispositivo en su muñeca, justo debajo de su muñequera. No recuerdo cuándo me puse esto, pero de seguro tiene que ver con mi amnesia, diría Gohan seriamente. ¿Mamá, me escuchas? Preguntaría Gohan. Gohan, gracias al cielo que me contestas. ¿Estás con tu padre? Preguntaría Milk. Así es, ¿cómo lo sabes? Diría Gohan. Escúchame, no tenemos tiempo. Sabemos lo que pasó. Diría Milk. Milk comenzaría a explicarle de manera ágil a Gohan todo lo que sabía gracias a la comunicación que se había filtrado. Hasta que Bills estaba allí, Bulma buscaba la manera de seguir entreteniendo a Bills y ocultar lo que había hecho para que Gohan llegara. Muy bien, ¿dónde está esa comida que me prometiste? Preguntaría Bills. Bueno, como no confirmaron que venían, no preparé nada. Pero si vienen mañana podré atenderlos. Diría Bulma. Siempre tienes comida cuando venimos. ¿Qué es lo que estás tramando? Preguntaría Bills. Bills observaría el hogar de Bulma. Sospechaba que ella escondiera algo dentro. Permítenos pasar. Desearíamos un refrigerio, diría Bills. ¿Pasar? Preguntaría Bulma. ¿Sucede algo? Preguntaría Whis. Nada, ¿qué puede pasar? Preguntaría Bulma otra vez. Milk había terminado de explicar todo lo que sabía a Goku y Gohan. ¿Con qué era eso? Diría Goku. El guardián aparecería como si supiera algo. ¿Sucede algo? Preguntaría el guardián. ¿Ese no es el guardián de Zenosama? Preguntaría Gohan. No, se parece a ellos. Creo que es de la misma raza, diría Goku. Oye, guardián, no te preocupes. Aquí todo está legal, diría Goku. ¿Qué es lo que tanto están hablando? Preguntaría el guardián seriamente. Desconfiaba que Goku y Gohan tramaran algo. Solo hablábamos, nada más, diría Gohan. El guardián quedaría en silencio por un momento, mientras los estudiaba a ambos con la mirada. Luego de un rato decidiría irse. Los estaré vigilando. No hagan nada raro, diría el guardián. Este es el doble de trabajo. Debería de pedir un aumento, pensaría el guardián. Luego de que el guardián se fuera, Goku y Gohan planearían cómo salir de allí. Papá, si la comunicación llegó hasta aquí, significa que el planeta no está totalmente aislado. Tienes que poder sentir el ki de alguien, diría Gohan. No creo que sea fácil. Ya lo intenté y no se siente nada, diría Goku. Quizás es por la distancia, diría Gohan. Eso puede ser, diría Goku. Pero necesitaría que alguien muy fuerte expulse su ki al máximo. Y eso solo lo podrás hacer tú o Vegeta. También Bills, pero no tendría razón para hacerlo. Mamá, ¿me escuchas? Preguntaría Gohan. Sí, hijo, Bulma está entrando con Bills. No tengo mucho tiempo. Diría Milk. Busca a Vegeta, pídele que aumente su ki al máximo, diría Gohan. Ya pregunté por él y Bulma dice que no está por ninguna parte, que se fue a entrenar a algún sitio. Diría Milk. Pero, qué descuidado que es Vegeta, diría Goku de mal humor. Papá, ¿crees que el señor Piccolo pueda elevar su ki lo suficiente? Preguntaría Gohan. No lo sé, podría ser, pero sería mejor Vegeta, diría Goku. Mamá, busca al señor Piccolo. Dile que aumente su ki al límite para que mi padre lo encuentre, diría Gohan. Lo intentaré. Tengo que irme, diría Milk y cortaría la comunicación. Vaya, espero que no le hagan nada, diría Gohan. No te preocupes, todo saldrá bien, diría Milk. El guardián aparecería entre medio de ambos. Parecía que estaba al tanto de algo.
Luego, el guardián golpearía a Gohan en el rostro lanzándolo lejos. ¡Gohan!, diría Goku. Goku atacaría al guardián, pero este lo lanzaría lejos de un simple golpe. El guardián notaría algo en el suelo. Era el dispositivo que tenía Gohan en su oído. Así que estabas en comunicación con alguien del exterior, diría el guardián, y destruiría el dispositivo entre sus dedos. ¡Maldición!, diría Gohan. Gohan, ten cuidado. Es tan fuerte como Whis, quizás más, advertía Goku. No me importa qué tan fuerte sea. Saldremos de aquí sea como sea, diría Gohan al usar su forma mística. Gohan, no lo hagas, diría Goku. Gohan se lanzaría con todo hacia el guardián. Lo atacaba con gran velocidad, pero ninguno de sus golpes serían efectivos. El guardián solo se movería de lado a lado sin tener contacto con Gohan. Luego el guardián golpearía en el cuello de Gohan con el filo de su mano. Este quedaría desmayado. ¡Gohan!, diría Goku preocupado. Tranquilo, estará bien, diría el guardián. Por ahora, al menos de que intenten algo nuevo. ¡Maldición!, diría Goku furioso. Mientras tanto, en la Tierra, Milk había llamado a Piccolo para pedirle ese favor. Entiendo, traten de entretener a esos dos el mayor tiempo posible, diría Piccolo. Por favor, si no puedes elevar tu ki mucho, trata de encontrar a Vegeta, diría Milk. Piccolo iría cuanto antes al templo de Kamisama. De esa manera podría buscar a Vegeta si es que se encontraba en la Tierra. Minutos después, Piccolo llegaría al templo de Kamisama y al explicarle a Dende lo que sucedía, buscarían a Vegeta. Dende observaba hacia abajo, buscaba con suma atención. Ahí está, diría Dende al señalar abajo. Recuerda que yo no puedo ver tan lejos como tú. Esa es tu habilidad como Kamisama, diría Piccolo. Pero se supone que tú eras Kamisama antes, diría Dende. No he usado esa habilidad en años. Además, no me parece prudente que alguien más que el dios de la tierra sepa hacerlo, diría Piccolo. Solo ve por esa dirección. Estoy seguro que lo encontrarás, diría Dende. Dende apuntaría su dedo con cuidado y lanzaría un leve láser de ki. Piccolo seguiría el rastro del láser al instante para tener clara la dirección. En cuestión de minutos podría sentir el ki de Vegeta. Ahí está esa sabandija, diría Piccolo. Bulma estaba dándole algo de comer a Whis y a Bills, aunque ambos aún parecían desconfiados. Whis, noto a Bulma muy nerviosa, diría Bills. Sí, lo mismo he notado, diría Whis. Oigan, creo que están imaginando cosas, diría Bulma. ¿El nombre de Gohan te dice algo?, diría Bills. Bulma no sabía cómo reaccionar. Estaba aterrada. Ambos podrían leer el miedo en ella. Era más que evidente. Lo sabía, diría Bills con un tono siniestro. De pronto Bills y Whis se alertarían por el ki de Vegeta. ¿Qué demonios?, preguntaría Bills confundido. ¿Acaso el señor Vegeta está entrenando?, preguntaría Whis. ¿Por qué nombraron a Vegeta?, se preguntaría Bulma. Vegeta estaba a unos cuantos metros de Piccolo. Estaba en Super Saiyajin Blue elevando su ki al máximo. Vamos, Vegeta, Goku te está esperando, diría Piccolo alerta. Cierra la boca, no me hagas enfadar, diría Vegeta. Es cierto, la ira, pensaría Piccolo. No podrás aumentar más tu ki porque eres un inútil. Siempre serás la sombra de Goku, diría Piccolo. Una vena se remarcaría en la frente de Vegeta. Se veía molesto. Tengo que decir algo que lo provoque aún más, pensaría Piccolo. Te diré la verdad, Vegeta. Parece que tu hija Bra no es tu hija, sino de Yamcha, diría Piccolo. ¿Qué dijiste?, diría Vegeta fuera de sí. El ki de Vegeta se dispararía por completo. Whis y Bills llegarían. ¿Qué está pasando aquí?, preguntaría Bills. ¿Acaso no estará tratando de...? diría Whis. En ese momento Goku lograría sentirlo. ¡Es Vegeta!, diría Goku. Gohan ya estaba consciente, así que Goku tocaría a su hijo, y con la teletransportación llegarían a la Tierra. ¿Qué hacen aquí?, diría Bills fuera de sí. Bills, ya sabemos qué fue lo que hiciste, diría Goku. En aquel planeta, el guardián notaría la ausencia de Goku y Gohan. No puede ser, van a matarme, diría el guardián aterrado. Ustedes dos no deberían estar aquí, lo pagarán con sus vidas, diría Bills furioso. Vegeta caería de rodillas por el sobreesfuerzo. Estaba muy cansado. Será mejor que me expliquen qué sucede. Solo sé que tenía que elevar mi ki, diría Vegeta. Bills me desterró y borró parte de mis recuerdos. Luego hizo lo mismo con Gohan, diría Goku. Luego lo sabrás todo, Vegeta. No tuve tiempo para darte los detalles, diría Piccolo. Esto no quedará así,
diría Bills mientras manifestaba energía de destrucción alrededor de su cuerpo. Primero los destruiré a ustedes y luego este planeta. Señor Bills, recuerde a Zenosama, advertía el ángel. Ya veré cómo lo justificaremos, diría Bills. Kakaroto, ¿qué demonios sucede aquí? Preguntaría Vegeta. Bills es nuestro enemigo, diría Goku. Espera, papá. Bills tiene razón. Solo promete que no pedirás un segundo torneo del poder y listo, diría Gohan. ¿Estás loco? Eso sería genial. Conoceríamos a los 4 universos que no participaron, diría Goku. Kakaroto, eres un grandísimo idiota, diría Vegeta. No habrá perdón que te valga. Los destruiré por el bien de los 12 universos, diría Bills seriamente al ver a los Saiyajin. Esta historia comenzaría en el planeta Vegeta. Tras el rey Vegeta ser asesinado por Freezer, los Saiyajin se quedarían sin rey. Bardock, al ser el más fuerte de los guerreros, se coronaría como rey. Aunque el pueblo Saiyajin ya no tenía muchas esperanzas, temían que el emperador del mal un día los destruya a todos. Incluso Freezer estuvo a punto de hacerlo, pero no lo ha hecho porque perdería demasiados miembros de sus tropas. Algunos años después, Bill despertaría luego de una pesadilla. Soñaría con el legendario Super Saiyajin Dios. Bill se abriría los ojos. Estaba realmente desconcertado. No se sacaba de la cabeza esa imagen. ¿Super Saiyajin Dios? Diría Bills pensativo. Señor Bills, veo que ha despertado, diría Whis. Whis, ¿acaso sabes algo sobre un Super Saiyajin Dios? Preguntaría Bills. ¿Super Saiyajin Dios? No he escuchado de algo así, diría Whis. ¿Acaso tuvo otro de sus sueños? Soñé con el nacimiento de un Super Saiyajin Dios, alguien que rivalizaría conmigo, diría Bills. Dudo mucho que un Saiyajin pueda ser un dios. Recuerde que su expectativa de vida es muy baja. Solo viven 200 años, diría Whis. Creo que lo mejor será dar una visita a Freezer, diría Bills. En el planeta Vegeta, Goku ya era un adulto que entrenaba día a día por ser el más fuerte. Al ser un príncipe, no tenía la obligación de trabajar, por lo que al no invadir planetas tenía mucho tiempo libre. En un momento, Goku estaría realizando una prueba de resistencia, hasta que sus padres llegan a él. Kakaroto, te hemos estado buscando, diría Jin. Hijo, no puedes desaparecer de esa manera, diría Bardock. No es para tanto, solo estaba entrenando, diría Goku. Hijo, deja de hacer eso, o llamarás demasiado la atención, diría Bardock. No te has dado cuenta, pero tu poder de pelea llama demasiado la atención, diría Jin. Kakaroto tiene 60.000 de poder de pelea, el mismo poder que un miembro de las fuerzas especiales, Ginyu. Voy a ser más fuerte que ellos, y un día seré más fuerte que Freezer, diría Goku. ¡Kakaroto! Llamaría a Jin furiosa. ¡Cielos! Ya se enojó. Pensaría Goku preocupado. Kakaroto, llegas a decir eso delante de Freezer y nos desaparecerá a todos, diría Bardock. Solo ten cuidado en no llamar la atención. Hazlo por el planeta Vegeta. Si no me hago más fuerte, jamás podré derrotar a Freezer, diría Goku. Kakaroto, escúchate lo que dices, diría Jin furiosa. Hijo, si sigues con esta actitud, no me quedará más que desterrarte, diría Bardock seriamente. Papá, no puedes estar hablando en serio, diría Goku furioso. Más que nunca, o dejas de llamar la atención, o te irás a entrenar a otro planeta, diría Bardock. Pues, quizás lo mejor sea que me vaya, diría Goku al alejarse. Goku se iría volando. Estaba realmente furioso. Mientras tanto, Freezer recibiría la visita de Bills. Señor Bills, qué placer tenerlo aquí, diría Freezer. Hace mucho tiempo que no te veía. No he tenido noticias de ti, diría Bills seriamente. Su visita me halaga, gran señor, diría Freezer aterrado. No te excedas con tu simpatía. Vine por un asunto importante, diría Bills. Dígame, ¿en qué lo puedo ayudar?, diría Freezer. ¿Qué sabes del Super Saiyajin Dios?, preguntaría Bills. ¿Super Saiyajin Dios? Jamás he escuchado algo como eso, diría Freezer. De todos esos Saiyajins, ¿nunca has visto alguno que se relacione a un dios?, preguntaría Bills. Señor, los únicos dioses que conozco son ustedes, diría Freezer. Creo poco probable que una raza tan salvaje y guerrera pueda relacionarse con un dios. Creo que escuché la historia de un Super Saiyajin legendario, diría Bills. Quizás se refiera a Yamoshi, pero solo es una leyenda desde hace más de 100.000 años, diría Freezer. Nadie llegó a conocerlo realmente. Entiendo, diría Bills mientras observaba toda la sala donde estaba.
Demonios, esa insistencia me pone muy nervioso. Pensaría Freezer. ¿Qué tal el planeta, Vegeta? ¿Alguna novedad? Preguntaría Bills seriamente. Tuve que matar al rey Vegeta por delitos de traición. Diría Freezer. ¿Quién está en su lugar? Preguntaría Bills. Un Saiyajin llamado Bardock. No se preocupe por él. Él es el más fuerte de su raza y solo tiene 30.000 de poder de pelea. Diría Freezer. Whis. Diría Bills. A la orden. Diría el ángel. El ángel comenzaría a escanear el planeta Vegeta en busca de los seres más fuertes. Vaya. Parece que el príncipe Kakaroto es más fuerte. Diría Whis. Eso es imposible. Diría Freezer al instante. ¿Le acabas de decir mentiroso a mi sirviente? Diría Bills de manera amenazante. Claro que no, lo siento. Diría Freezer. Es considerablemente más fuerte que su padre. Según el sistema de medición que tienen ustedes, tiene 61.203 de poder de pelea en este momento. Diría Whis. Si eso es cierto, es más fuerte que 4 de los integrantes de las fuerzas especiales Ginyu. Diría Freezer asombrado. No me gusta la idea de que haya Saiyajins tan fuertes. Oye, no se te ocurra matarlo. Quiero conocerlo. Diría Bills. ¿Ahora? Preguntaría Freezer. ¿Tienes algún problema? Preguntaría Bills. Ninguno, gran señor. Diría Freezer aterrado. Horas más tarde, la nave de Freezer se asomaría en el cielo del planeta Vegeta. ¡Demonios! ¡Es Freezer! Diría Bardock. ¿Por qué habrá venido? Preguntaría Jean, confundida. Seguramente es por Kakaroto. Diría Bardock. Para sorpresa de ellos, Freezer no estaba solo. Llegaría con Bills y Whis. ¡No puede ser! Diría Bardock aterrado. Cariño, ¿qué sucede? Diría Jean. Ese es Bills, el dios de la destrucción. Diría Bardock. ¿Dios de la destrucción? Preguntaría Jean. Es una deidad que puede destruir lo que desee, solo con proponérselo. Diría Bardock. Hasta el mismo Freezer tiembla con su presencia. No puedo creerlo. Diría Jean aterrada. Freezer y Bills llegarían hasta Bardock. Tú debes ser el nuevo rey de los Saiyajins. Diría Bills seriamente. Así es, soy el rey Bardock. Diría Bardock al realizar una reverencia. Dime, rey Bardock, ¿dónde está tu hijo? Tengo entendido que es un Saiyajin igual a ti. Diría Bills. Cielos, sabía que pasaría algo como esto, pero no a este nivel. Pensaría Bardock. Sí, es mi hijo Kakaroto. Diría Bardock. Tráelo. Diría Bills con un tono de voz siniestro. Es que... Diría Bardock algo asustado. ¿Qué sucede? ¿Acaso lo estás ocultando? Preguntaría Bills. No es eso. Es que... decía Bardock. Kakaroto se alejó de nosotros porque tuvimos una discusión, pero de todas maneras está en este planeta. Diría Jean. Whis, búscalo. Ordenaría Bills. Como diga, señor. Diría Whis. Whis buscaría en su báculo. Encontraría a Goku entrenando en unas montañas. Parece estar cerca de aquí. Diría Whis. Whis y Bills saldrían volando. En ese momento Freezer se acercaría a Bardock. Más te vale que contestes al dios de la destrucción, o nos costará la vida a todos. Diría Freezer furioso. Está bien. Diría Bardock. Freezer, Bardock y Jean irían tras el dios de la destrucción. En cuestión de minutos llegarían donde estaba Goku. Cielos, ¿y ahora qué pasó? Se preguntaría Goku. Oye, tengo entendido que eres el Saiyajin más fuerte de este planeta. Diría Bills. ¿Y eso qué? Diría Goku. Todos quedarían aterrados ante la forma de que Goku le habló a Bills. Freezer llegaría a Goku y lo sujetaría del cuello. Ten más respeto. Estás hablando con el dios de la destrucción. Diría Freezer fuera de sí. Freezer, no te metas. Diría Bills. Apártate. Sí, señor. Diría Freezer al soltar a Goku. ¿Quién es este sujeto? Hasta Freezer le teme. Pensaría Goku. Primero me presentaré. Soy Bills, el dios de la destrucción. Diría Bills. Y él es Whis, mi fiel sirviente. Hola. Saludaría a Whis de manera gentil. Hola. Diría Goku algo confundido. Yo soy Kakaroto, el príncipe de los Saiyajins. Sí, eso lo sé. Diría Bills. ¿Puedo ayudarlos con algo? Preguntaría Goku. Quiero que me digas qué sabes del Super Saiyajin Dios. Diría Bills. ¿Super Saiyajin Dios? Diría Goku. Nunca escuché algo como esto. ¿De verdad? Tengo entendido que eres el Saiyajin más fuerte de este planeta. Diría Bills. No, el más fuerte es Broly. Diría Goku. ¿Broly? Diría Bills. Maldición, se le escapó. Pensaría Bardock. ¿Quién es Broly? Preguntaría Bills. Oh, no es un Saiyajin en sí, es solo un experimento. Diría Bardock aterrado. Un momento, ¿por qué no estoy al tanto de eso? Preguntaría Freezer furioso. Es que...
no es nada. Solo es un proyecto de un guerrero, pero salió mal. Así que lo tenemos en coma. Diría Bardock. Quiero verlo. Diría Bills. No sé si quiera verlo. Diría Bardock. ¿Acaso sabes qué es lo que quiere un dios? Preguntaría Bills de manera siniestra. Oiga, ¿qué es eso del Super Saiyajin Dios? Ahora me interesa. Diría Goku. Bills observaría a Goku seriamente. Notaría que su silueta se parecía, pero no en el cabello. ¿Acaso será él? Pensaría Bills. Quiero que me ataques con toda tu fuerza. Diría Bills. Freezer y Bardock se verían aterrados. ¿De verdad? Es que los veo a todos tan asustados que siento que es un error. Diría Goku. ¿A ustedes les molesta? Preguntaría Bills seriamente. No, para nada. Después de todo, nadie podría hacerle daño. Diría Freezer. Ya escuchaste. Hazlo. Diría Bills. Genial. Me encanta pelear con sujetos muy fuertes. Ya hace tiempo que no veo a uno. Diría Goku. Goku elevaría su ki al máximo. Su poder se elevaría de manera asombrosa. El radar de Bardock mostraría 100.000 de poder de pelea. No lo puedo creer. Diría Bardock aterrado. Ese insecto tiene que morir. No puede existir un Saiyajin tan fuerte. Pensaría Freezer. Pero me intriga más Broly. Muy bien. Ahí voy, diría Goku, aunque Bills no se veía muy emocionado. Goku en un instante llegaría a Bills, lo atacaría con una lluvia de golpes de puño. El dios de la destrucción se cubriría de cada uno de los ataques solo con un dedo. Luego de varios segundos, Goku tomaría distancia, agitaría las manos por el dolor. ¡Ay, cielos! Su dedo es muy duro, diría Goku. Eres fuerte para la media, pero aún así no eres lo que esperaba. Diría Bills. Espere, aún puedo pelear. Diría Goku. Goku lanzaría cientos de bolas de ki hacia Bills, pero cada una de ellas desaparecería con energía de Hakai. ¿Qué fue eso? Preguntaría Goku desconcertado. Eso es energía de destrucción. Diría Bills seriamente. Bills aparecería frente a Goku, apoyaría su mano en el hombro de Goku. De un simple movimiento lo haría aterrizar en el suelo casi al instante. Goku impactaría fuertemente dejando un gran pozo. ¡Kakaroto! Diría Jin aterrada. Goku se levantaría realmente adolorido. ¡Cielos! ¡Qué fuerza! Diría Goku. Lo siento, no soy bueno controlando mi fuerza. Diría Bills. Eso fue genial. Diría Goku emocionado. ¿Qué? Diría Bills. Goku se colocaría frente a Bills. Se sentía muy emocionado. Ni siquiera me golpeó, solo me empujó. Usted es increíblemente fuerte. Diría Goku. Sentía gran admiración por Bills. No puede ser. Este Saiyajin es un ser tan incivilizado para hablar con un dios. Pensaría Freezer nervioso. Vaya, me caes bien. Diría Bills. Ahora quiero ver a ese tal Broly. Claro, yo lo llevaré. Diría Goku, pero al moverse sentiría mucho dolor. Varios de sus huesos estaban rotos. Permítame, diría Whis. Whis se acercaría a Goku y lo curaría en un instante. ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres un mago? Preguntaría Goku. En realidad soy un ángel. Puedo usar magia, pero eso no me hace mago, diría Whis. Nuestros amigos serían llevados por Bardock hasta el laboratorio donde Broly estaba siendo custodiado. Todos verían a un Saiyajin de tamaño considerable. Es enorme, diría Freezer desconcertado. Bardock, tendrás que explicarme esto. Maldición. Era mi plan secreto para derrotar a Freezer. Pensaría Bardock. Whis, ¿por qué no lo detectaste? Preguntaría Bills. Si está en un coma inducido, no transmite energía, aunque claramente por su fisionomía debe de ser alguien poderoso, diría Whis. Es imposible que sea él. La silueta de mi sueño es igual a Kakaroto. Pensaría Bills. Pero de todas maneras me intriga saber qué tan fuerte puede llegar a ser. Terminaría de decir Bills seriamente. Luego de que nuestros amigos llegaran al laboratorio, apreciarían a Broly. El rey Bardock ordenaría que lo despierten. ¿Cariño? Llamaría a Jin en voz baja. No tenemos otra opción, diría Bardock. La cápsula que cubriría a Broly se abriría y luego este abriría los ojos. Su energía se elevaría de golpe. Vaya, diría Bills. El radar de Bardock marcaría 50.000 de poder de pelea. ¿Cuánto marca tu radar? Preguntaría Freezer. Cierra la boca. Intervendría Bills. Broly se pondría en pie. Se sujetaría la cabeza por un fuerte dolor. Goku no podría evitar acercarse. Kakaroto. Llamaría a Jin preocupada, ya que este desconocía totalmente lo peligroso que era Broly. Kakaroto, diría Broly desconcertado. Hola, soy Kakaroto.
es un gusto conocerte. Diría Goku a Broly. El príncipe de los Saiyajins parece ser algo torpe. Diría Bills. ¡Kakaroto! Gritaría Broly expulsando todo su poder. Broly lanzaría a Goku lejos de un golpe de puño. Este chocaría contra una pared saliendo del edificio. El resto de nuestros amigos saldrían al notar que Broly iría tras Goku. Goku se pondría en pie. Estaba dolorido. ¡Ay, cielos! ¡Qué golpazo! Diría Goku. Para cuando se da cuenta tenía a Broly frente a él. Broly le lanzaría un golpe de puño, pero Goku lo esquivaría. El puño de Broly impactaría en el suelo. ¡Oye! ¡Al menos saluda! Diría Goku. ¡Kakaroto! Diría Broly. ¡Ay, como sea! Diría Goku. Goku lanzaría una patada en el rostro de Broly, pero apenas movería su rostro a un lado. ¡Ay, no puede ser cierto! Diría Goku aterrado. Broly le daría un fuerte golpe de puño en el estómago de Goku. Este quedaría encorvado y caería de rodillas. Señor Bills, ¿no piensa pelear contra Broly? Preguntaría Whis. No, por ahora solo quiero ver cómo pelean entre ellos. Diría Bills. Algo me llama la atención de ese Kakaroto. El radar de Bardock subía las lecturas de Broly y este explotaría. ¡No, maldición! Superó los límites de medición. Diría Bardock. Así que ese sujeto estaba diseñado para eliminarme. Diría Freezer al colocarse a un lado de Jin y Bardock. No es lo que piensas. Diría Bardock aterrado. Esto no quedará así. Tomaré medidas por esto. Diría Freezer seriamente. Cielos, estamos en problemas. Pensaría Jin. Goku atacaría desesperadamente a Broly. Aunque usara todas sus fuerzas, no le haría el más mínimo daño. ¡Demonios! A pesar de ser el Saiyajin más fuerte del planeta, este sujeto me hace sentir muy débil. Diría Goku. Goku se lanzaría de nuevo hacia Broly. Lo atacaría con un golpe de puño, pero Broly sujetaría su mano. Broly comenzaría a golpear a Goku contra el suelo de lado a lado, como si fuera un simple juguete de trapo. Esto es gracioso. Diría Bills. Oh, la verdad que sí. Diría Whis. Goku gritaría de dolor. No había manera de librarse de los ataques de Broly. No, Kakaroto. Diría Jin al elevar su ki. Jin se lanzaría a intervenir en la pelea, pero Bills se pondría en su camino. Una pelea es una pelea y hay que respetarla. Diría Bills. Bills con la punta de su uña tocaría el hombro de Jin. Esta pondría los ojos en blanco y caería desmayada. ¡Jin! Diría Bardock aterrado. No te preocupes, solo está dormida. Diría Bills. Luego de varios segundos de combate, Broly dejaría inconsciente a Goku. Este no se movería más. Broly gritaría expulsando su ki al máximo. Luego, Broly observaría a Bills. Lo observaría de manera desafiante. ¡Qué extraño! ¿Acaso mi sueño fue un error? Pensaría Bills, sin darle mucha importancia a Broly. Broly se lanzaría con todo hacia Bills, pero Freezer llegaría con una patada bajo su mentón lanzándolo lejos. Oye, nadie te pidió tu ayuda. Diría Bills. Lo siento, es que lo consideré una falta de respeto a su persona. Diría Freezer. Broly se levantaría como si nada. Se limpiaría algo de sangre de su rostro. Definitivamente tú no eres ese. Diría Bills al acercarse hacia Broly. Bills al pasar a un lado de Freezer lo sujetaría del hombro y lo lanzaría lejos. Bardock quedaría asombrado por ver que alguien había empujado a Freezer con tan facilidad. ¡Maldición! Todos estos son unas bestias. Pensaría Bardock. Broly llegaría a Bills, lo atacaría con una lluvia de golpes de puño, pero ninguno de sus ataques le haría el más mínimo daño. Bills se mantenía implacable ante todos sus ataques. En un momento, Bills sujetaría el puño de Broly. El Saiyajin gritaría expulsando todo su poder, pero no lograría liberarse. Eres un sujeto con un gran poder, pero muy inestable. Diría Bills. Hakai. Broly comenzaría a desaparecer con energía de destrucción. ¿Qué fue lo que hizo? Preguntaría Bardock asombrado. Eso es Hakai, energía de destrucción. Diría Whis al aparecer a un lado de Bardock. No se preocupes, su esposa está bien. Al final eso del Super Saiyajin Dios no existe, al menos por ahora. Diría Bills. Freezer se mostraba furioso. Nunca se habría imaginado que un Saiyajin alcanzara tanto poder, ni mucho menos que el rey Bardock lo mantuviera en secreto. Nos iremos. Quizás regresemos otro día. Diría Bills. Freezer, no quiero que elimines este planeta, mucho menos a Kakaroto. Lo mantendré en observación. Señor, no sería capaz de hacer algo como eso. Diría Freezer.
Si te lo advierto, es porque leo algo en tu mirada. Diría Bills. Bills y Whis se irían del planeta Bellita. ¡Qué humillación! Diría Freezer. Bardock, si llego a enterarme de que Broly fue una creación para luchar contra mí, lo pagarás con la vida de tu esposa y la tuya. Freezer se iría de allí de regreso a su nave. Goku acababa de despertar. ¡Cielos! Eso sí que dolió. Diría Goku. Horas más tarde vemos a Freezer realmente preocupado. Temía que los Saiyajins pudieran hacerse muy fuertes y rebelarse contra él. Gran señor, ¿qué piensa hacer con el planeta Vegeta? Preguntaría a Berry Blue. Debería de destruirlo. Esos simios son muy peligrosos, pero Bills no me lo permite. Diría Freezer. Más que nada me interesa deshacerme de ese Kakaroto. Su poder es superior a las fuerzas especiales Ginyu, menos a Ginyu. Supongo que solo debe de eliminar a Kakaroto. Diría Berry Blue. Con eso los demás Saiyajins sabrán que no deben de hacerse tan fuertes. ¿Acaso no escuchaste mis palabras? Diría Freezer molesto. No puedo matar a Kakaroto. Usted no, pero otros sí. Diría Berry Blue. ¿A qué te refieres? Preguntaría Freezer confundido. Tengo un plan. Diría Berry Blue. Días más tarde, Goku estaría entrenando, hasta que es interrumpido por algunos soldados Saiyajins. Príncipe Kakaroto, su padre lo manda a llamar. Diría uno de los soldados. ¡Ay, demonios! ¿Qué es lo que quiere? Preguntaría Goku molesto. No tenemos esa información, solo sabemos que es urgente. Diría el soldado. Minutos más tarde, Goku llegaría a su castillo. Freezer estaría presente junto con sus padres. ¿Qué sucede aquí? Preguntaría Goku seriamente. Hijo, el gran Freezer tiene una buena noticia para ti. Diría Jin. ¿Buena noticia? Preguntaría Goku confundido. Así es, Kakaroto. Debido a tu gran desempeño y poder, decidí darte uno de los puestos más importantes. Diría Freezer. ¿De qué se trata? Preguntaría Goku. Se trata de que serás un integrante de las Fuerzas Especiales Ginyu. Diría Freezer. ¿Las Fuerzas Especiales Ginyu? Pero estos sujetos son unos soquetes. Hacen esas poses raras que se ven ridículas. Diría Goku. Kakaroto, ten más respeto. Diría Bardock. Las Fuerzas Especiales Ginyu son los soldados más fuertes después de Freezer. ¿Eso es verdad? Diría Goku. Entonces, quiero conocerlos. Claro que sí. Diría Freezer. Freezer usaría su comunicador para llamar a las Fuerzas Especiales Ginyu. Los 5 llegarían al instante. Harían su conocida entrada con su forma de bailar tan peculiar. Ay, no hagan eso, es ridículo. Diría Goku. Kakaroto, ten algo de respeto. Diría Bardock. Son las fuerzas élite. Creo que estás algo fuera de moda si no valoras el arte de las fuerzas especiales Ginyu. Diría Ginyu. Cielos, solo acepto esto porque son fuertes. Pensaría Goku. A partir de ahora, las fuerzas especiales Ginyu serán de 6 miembros. Felicidades, señor Kakaroto. Diría Freezer. Bueno, supongo que no hay de otra. Diría Goku. Tenemos un planeta muy grande que invadir. Cuenta con un gran ejército y tiene una gran extensión. Tu ayuda nos vendría bastante bien. Diría Ginyu. Claro, sería un honor. Diría Goku. Cariño, creo que esto es una trampa. Diría Jin en voz baja. Lo sé, pero no podemos hacer más que confiar en nuestro hijo. Diría Bardock. Les dejaré a cargo ese planeta, así que les deseo mucha suerte. Diría Freezer. Goku y las fuerzas especiales Ginyu irían a ese misterioso planeta a invadirlo. En ese momento, Bills no dejaba de pensar en su sueño. Señor Bills, lo noto muy pensativo. Diría Whis. Es ese Saiyajin llamado Kakaroto. Algo de él me llama mucho la atención. Diría Bills. Vaya, no pensé que tuviera esos gustos. Diría Whis. No me refiero a eso. Diría Bills furioso. Ay, me refiero a su estilo de pelea. Más allá de su poder, peleaba con cierto estilo que me recuerda a los guerreros poderosos del pasado. Quizás sea por alguna enseñanza de algún maestro con conocimientos milenarios. Diría Whis. No lo sé. Es algo más. Diría Bills. Tengo la sospecha de que ese Kakaroto un día nos dará una sorpresa. Horas más tarde, Goku y las fuerzas especiales Ginyu llegarían a ese planeta que tenían que invadir. No me gusta mucho esto de salir a invadir, así que hagámoslo rápido. Diría Goku. Oye, acabamos de llegar. Diría Whis. Lo sé, pero quiero terminar esto así me pongo a entrenar. Diría Goku. Espera, aún hay tiempo. Diría Ginyu. ¿Qué tal si hacemos un combate de prueba? ¿Prueba de qué? Diría Goku molesto. Ya sabes, para probar tu potencial. Diría Ginyu.
Ginyu. Después de todo, según Freezer, eres un poco más fuerte que todos mis soldados. Goku observaría a los 4 restantes integrantes de las fuerzas especiales Ginyu. Pues sí. Se ven algo débiles, en especial el enano. Diría Goku. Oye, ten más respeto, simio asqueroso. Diría Gurdo. ¿Qué dijiste? Diría Goku furioso. Tranquilo, Gurdo. Esa no es la manera de recibir a nuestros invitados. Diría Ginyu. Discúlpalo, de seguro solo está un poco celoso. Yo pelearé contigo. A ver si eres tan fuerte. Diría Jeice. Ginyu leería el poder de pelea de Jeice. Tenía 55.000, mientras que Goku 62.548. Qué extraño, tenía entendido que Kakaroto no llegaba a los 62.000. Pensaría Ginyu. Muy bien, Kakaroto, ¿estás listo? Preguntaría Ginyu. ¿Listo para qué? Diría Goku confundido. Jeice se lanzaría hacia Goku. Conectaría un golpe de puño en su rostro. Goku retrocedería varios metros. Vaya, eres algo lento. Diría Jeice burlándose de Goku. Oye, ¿qué rayos pasa contigo? Diría Goku molesto. Vamos a pelear y veamos si realmente eres más fuerte que yo. Diría Jeice. 63.054 de poder de pelea. Pensaría Ginyu. ¿Acaso es uno de esos que manipula su poder? Y ahora verás. Diría Goku. Goku expulsaría su ki. Su poder de pelea subiría a 90.000. ¡Oh, 90.000! Diría Ginyu aterrado. ¿Qué dijo? Diría Jeice. Goku llegaría a Jeice con una patada en el pecho que lo lanzaría lejos. Vamos, te estoy esperando. Diría Goku. ¡Maldito bastardo! Diría Jeice. Jeice crearía varias bolas de ki y se las lanzaría con todo hacia Goku. Aún así, Goku esquivaría cada uno de los ataques sin problema alguno. ¡No es cierto! Diría Jeice asombrado. No, y ese maldito se hace fuerte cuando tiene intención de pelear de verdad. Pensaría Ginyu. Goku llegaría a Jeice y lo atacaría con una lluvia de golpes de puño. Jeice no podría cubrirse de los ataques de Goku, ya que su velocidad no era tan buena como la de Goku. Vamos, será mejor que pelees en serio. Diría Goku. Oigan, tenemos que pelear los 4 juntos. Diría Jeice. ¿Qué? Diría Goku confundido. Al parecer le molestaba un poco que los 4 pelearan juntos contra él. Los 4 integrantes de las fuerzas especiales Ginyu pelearían al mismo tiempo contra Goku, mientras que el Capitán Ginyu solo observaría. Este sería un buen miembro. Lástima la orden de Freezer de eliminarlo. Pensaría Ginyu. Ahora acabaré contigo. Diría Gurdo. Goku se concentraría en sus 4 oponentes. Tenía que pelear con cuidado. A pesar de ser más fuerte que cada uno de ellos, pelear con todos al mismo tiempo sería un gran desafío. El poder de ese enano es muy bajo. Además, no le siento intención de quererme atacar directamente. Pensaría Goku. De seguro tienen alguna estrategia planeada. Todos se lanzarían hacia Goku al mismo tiempo. Goku comenzaría a esquivar los ataques de ellos. Le costaba demasiado trabajo estar pendiente de ellos, pero aún así lo lograba. Luego de unos segundos, Goku se daría cuenta que Gurdo no lo estaba atacando. Se mantenía en la distancia. Goku patearía a Recoome. Chocaría contra Jeice. Goku lanzaría un rayo de ki hacia Vorter, que lo alejaría. 99.000 de poder de pelea. Pensaría Ginyu. Oye, enano, ¿piensas estar ahí sin hacer nada? Diría Goku seriamente. Todos comenzarían a reír. Vamos, Gurdo, haz lo tuyo. Diría Recoome. ¿Lo tuyo? Preguntaría Goku confundido. Gurdo levantaría sus brazos en una extraña posición y quedaría en un pie. Goku quedaría completamente inmóvil. ¡Ay, maldición! ¡No puedo moverme! Diría Goku tratando de moverse, pero su cuerpo no respondía. Estaba totalmente paralizado. Esa es una de mis habilidades especiales. Nadie puede escapar de ella. Diría Gurdo. Gurdo mano a mano no podría vencerme, pero esa habilidad sí que da miedo. Diría Ginyu. Aunque se vea inofensivo, es uno de los miembros más peligrosos. Los otros atacarían a Goku con todo. Goku seguía como una estatua mientras sufría de dolores. Gurdo se cansaría de mantener esa posición y anularía su poder. Goku caería de rodillas. Estaba realmente adolorido. Solo te dejé descansar un poco. Diría Gurdo. La próxima vez será tu fin. Vaya, qué patético. Sonreiría Goku. ¿Qué te pasa? Preguntaría Recoome furioso. Oye, Ginyu, ¿de verdad le tienes miedo al poder de Gurdo? Preguntaría Goku. Claro que sí. Ni yo mismo con un poder de pelea de 140.000 puedo resistir su técnica. Diría Ginyu. Eso significa que no eres tan fuerte como yo creo. Diría Goku. Oye, ten más respeto. Después de Freezer, el Capitán Ginyu es el ser más fuerte de todo el universo. Diría Jeice. Pues, hagamos la prueba. Diría Goku. Si quieres que use mi poder sobre el Capitán Ginyu, jamás lo haría. Diría Gurdo. Hazlo. Diría Ginyu. Confío en ti. ¿El Capitán Ginyu? Diría Gurdo confundido. No digas tonterías, no me refiero a eso.
Diría Goku, quiero que uses esa habilidad sobre mí como lo hiciste antes. Te demostraré que puedo anularla. Todos comenzarían a reír por las palabras de Goku. Idiota, no importa qué tan fuerte seas, nadie puede anular la habilidad de Gordo. Diría Riku, si eso fuera cierto, ya habría eliminado a Freezer. Sonreiría Goku, imagino que tiene su límite. Somos fieles a Freezer, lo amamos con todas nuestras fuerzas. Diría Ginyu, en el cielo estaban Whis y Bills. Nuestros amigos no se darían cuenta de la presencia de los dioses. Señor Bills, ¿qué opina? Preguntaría Whis. Creo que ese tal Kakaroto no es consciente de sus propios límites. Diría Bills, pero sí sabe que puede darlo más. Gordo, hazlo. Diría Ginyu. Después de esto no podrás moverte. Diría Gordo. Gordo volvería a usar su poder. Goku quedaría inmovilizado por completo. Veamos cuánto tiempo podrás resistir sin rogar que te dejen en paz. Diría Riku al cruzarse de brazos. No importa lo que hagas, no podrás salir de esto. Diría Gordo. Goku trataría de moverse, pero se le haría imposible. Todos los integrantes de las fuerzas especiales Ginyu se burlarían de él. Aún así, Goku no se rendiría tan fácilmente. En un momento, Goku parecía que movería levemente su mano. Oh, no es cierto. Diría Gordo aterrado. Se movió. Gordo, eso no puede ser cierto. Lo estamos viendo. Diría Whis. Se ha movido, pero muy poco. Diría Ginyu. Ya lo verás, enano feo. Diría Goku. Goku gritaría elevando su ki al máximo. El radar de Ginyu marcaría cómo subía de poder. 110.000, 120.000, 140.000, 160.000, 190.000. Diría Ginyu aterrado. ¿190.000? Tiene que ser un truco. Diría Whis. Luego Goku daría un paso hacia adelante. Todos gritarían de terror, menos Ginyu. ¡Atáquenlo! No puedo aguantar mucho en esta posición. Diría Gordo aterrado. Los tres se lanzarían con todo hacia Goku. Lo golpearían salvajemente, pero la tenacidad de Goku no permitía que este se rindiera. Luego de varios segundos, la pierna de Gordo se cansaría. Este se resistiría por no rendirse, pero se le hacía realmente difícil. De pronto, Gordo apoyaría sus pies en el suelo. Goku explotaría su ki nuevamente y le daría un golpe certero a cada uno de los tres, dejándolos en el suelo bastante adoloridos. Oh, eso fue increíble. Diría Bills. Si este sujeto sigue con esa sed de poder, en cualquier momento podría superar al mismo Freezer. No se lo diga, le dará un infarto. Diría Whis. Gordo estaba aterrado. Aún así, volvería a usar su técnica. Goku estiraría su mano justo a tiempo, señalando a Gordo. Ahora sí te tengo. Diría Gordo. Capitán Ginyu, atáquelo ahora. Sería una lástima acabar con su cuerpo. Diría Ginyu. No necesito moverme para matarte. Diría Goku. ¿Qué? Diría Gordo aterrado. Goku en esa posición crearía una bola de ki y se la lanzaría directo a la cabeza de Gordo. Esta explotaría. Goku sería liberado y Gordo caería muerto al piso. ¡No, Gordo! Diría Whis. Whis se lanzaría hacia Goku, pero este de una patada giratoria conectaría su ataque en el pecho. Whis caería al suelo gravemente herido. Insolentes, con que ese era el plan de Freezer. Diría Goku. Los mandaron a eliminarme porque no me considera digno. Los mataré a todos y entregaré sus cabezas a Freezer para que sepa quién manda. ¿No se dio cuenta que no queda nada de la cabeza de Gordo? Preguntaría Bills. Es una expresión. Diría Whis. Goku volvería a la pelea y eliminaría a los tres integrantes con facilidad. Solo le quedaba Ginyu. Vaya, estoy muy satisfecho. Ese fue un buen entrenamiento. Diría Goku. Ahora, quisiera saber por qué no salvaste a tus amigos. Nosotros no somos amigos, solo compañeros de invasión. Diría Ginyu. Como lo pensé, eres una sucia rata. Diría Goku. Goku se lanzaría con todo hacia Ginyu. Llegaría con un golpe de puño, pero Ginyu se cubriría en el momento justo. Sí, eres fuerte. Diría Ginyu. Un poco más fuerte que yo. Sé que tienes un plan, por eso estás tan confiado. Diría Goku. Goku y Ginyu comenzarían a intercambiar golpes. Se notaría cómo Goku tenía la ventaja sobre Ginyu. Aún así, era un oponente que le ofrecía resistencia. Poco a poco, Ginyu se iría debilitando, por lo que no podría seguirle el ritmo a Goku. En un momento, Goku golpearía fuertemente el pecho de Ginyu. Su armadura se quebraría y este tosería sangre por la herida. Ginyu daría unos cuantos pasos hacia atrás. Fue divertido, pero solo eres un escalón para llegar a Freezer. Diría Goku. Si eso es lo que tú crees. Diría Ginyu. Vamos, ataca. Diría Goku. Claro,
Será un placer. Diría Ginyu. Ginyu levantaría su puño, cargaría ki en él, pero sorpresivamente se lastimaría a sí mismo en su estómago, dejándose una gran herida. ¿Qué estás haciendo? Preguntaría Goku confundido. El Capitán Ginyu estiraría sus brazos a los lados y cargaría energía. ¡Cambio! Diría Ginyu. Ginyu usaría su técnica de cambio sobre Goku, intercambiando cuerpos con él. Para cuando Goku se da cuenta era demasiado tarde. Sentiría dolor en todo su cuerpo, en especial en su estómago. No puede ser. Si estoy ahí. Diría Goku. Vaya, ahora sí. Con este cuerpo seré aún más fuerte que antes. Diría Ginyu. Bastardo, me robaste mi cuerpo. Diría Goku furioso. No solo tu cuerpo, también tu identidad. Diría Ginyu. Ahora seré el nuevo príncipe de los Saiyajins. Todos me harán caso. No lo permitiré. Diría Goku. Goku se lanzaría con todo hacia Ginyu, a pesar de estar gravemente herido. Pero Ginyu, de una patada en su rostro, lo lanzaría lejos. Goku caería al suelo casi sin poder moverse. Ahora morirás en este planeta. Diría Ginyu. Y les diré a todos que Kakaroto eliminó a las fuerzas especiales Ginyu para dejarte como un villano. Ginyu se elevaría a lo alto del cielo y lanzaría un ataque de ki hacia el planeta. Todo comenzaría a destruirse. El planeta entero sería destruido, quedando escombros. Ese bueno para nada, solo me dio un cuerpo más fuerte. Diría Ginyu. No puedo esperar para darle la noticia al gran Freezer. Ginyu saldría volando por el medio del espacio, hasta encontrar una nave cercana del ejército de Freezer. Mientras tanto, vemos a Bills y Whis protegidos de una barrera. Además, con ellos estaba Goku. Lo habían salvado en el momento justo. Goku abriría los ojos, apenas comprendía que estaba en el medio del espacio. ¿Qué pasó? Preguntaría Goku. Señor Kakaroto, lo salvamos en el momento justo. Diría Whis. Señor Bills, señor Whis. Diría Goku asombrado. No nos gustó nada ese gesto de parte del Capitán Ginyu, así que hemos decidido ayudarte. Diría Bills. ¿De verdad? Muchas gracias. Diría Goku. Tiene que ser el Saiyajin de mis sueños. No hay otra explicación. Pensaría Bills. Solo que aún le falta despertar sus verdaderos poderes. En ese momento, Ginyu llegaría a la base de Freezer, dándole las noticias. ¿Con que de nuevo robaste el cuerpo de otro ser? Diría Freezer. Ahora eres más fuerte que antes. Debo felicitarte. Aunque esto costó el sacrificio de todos mis hombres. Diría Ginyu. No hay problema. Pronto encontraremos soldados fieles que te acompañen. Diría Freezer. Iré al planeta Vegeta y les diré que maté a las fuerzas especiales Ginyu para manchar el nombre de los Saiyajins. Diría Ginyu. Mejor hagamos otra cosa. Diría Freezer. Quiero que destruyas el planeta Vegeta. Pero, gran señor, tenía entendido que Bills, el dios de la destrucción, le ordenó no destruir el planeta. Diría Ginyu. Claro. Pero no dijo que otra persona no podría hacerlo. Diría Freezer. Por eso, quien lo hará será el mismo Kakaroto. Señor, encantado de cumplir sus órdenes. Pero, ¿qué pasaría si el señor Bills decide no destruirme? Preguntaría Ginyu asustado. No te preocupes, eso no pasará. Diría Freezer. Yo hablaré con Bills. De seguro entenderá que es un problema de los Saiyajins y no te dirá nada. En el planeta Vegeta, Gine llegaría a Bardock con malas noticias. Bardock, el planeta donde estaba Kakaroto y las fuerzas especiales Ginyu fue destruido. Diría Gine. No puede ser cierto. Diría Bardock. Así es, lo acaban de confirmar. Diría Gine. Espera, ¿qué pasó con Kakaroto? Preguntaría Bardock. Dicen que Kakaroto destruyó todo el planeta con las fuerzas especiales Ginyu en él. Diría Gine. ¡Oh, maldición! Diría Bardock furioso. Cariño, ¿por qué te enojas por eso? Preguntaría Gine. No lo entiendes. Diría Bardock. Ginyu posee la habilidad de cambiar cuerpos con su oponente. No es cierto. Diría Gine aterrada. Seguramente ese gusano cambió cuerpos con Kakaroto y lo mató. Diría Bardock. Entiendo que Kakaroto es fuerte, pero Ginyu lo supera. Bardock comenzaría a elevar su ki a raíz de su ira. En ese momento, Ginyu entraría al castillo. Mamá, papá. Diría Ginyu. Ya llegué. ¡Hijo! Diría Jin. Jin, espera. Diría Bardock al sujetarla. A mí no me engañas. Eres Ginyu. Cielos, veo que te diste cuenta. Diría Ginyu. No me importa.
Ahora me autopercibo como Kakaroto, el príncipe de los Saiyajins, así que deben de reconocerme como tal. ¡Ay, maldito! Gritaría Bardock muy enojado al lanzarse hacia Ginyu. Bardock llegaría a Jin con un golpe de puño en su rostro que lo alejaría varios metros. Ginyu daría algunos pasos hacia atrás. No entendía qué estaba pasando. No es cierto. Si tengo el cuerpo de Kakaroto, diría Ginyu. Recién lo robaste. De seguro no sabes usarlo. Diría Bardock. Ahora te mataré por robar el cuerpo de Kakaroto. Ginyu usaría su radar para medir el poder de pelea de Bardock. Marcaba 30.000 unidades. Es demasiado para ser un Saiyajin ordinario. Ahora entiendo por qué eres el rey. Diría Ginyu. Ginyu llegaría a Bardock con un golpe de puño. Bardock sujetaría su mano deteniendo el ataque. No puede ser, diría Ginyu. Ginyu lanzaría una patada, pero Bardock la esquivaría al agacharse. ¡Eres un maldito!, diría Ginyu. Bardock de un rayo de ki a corta distancia lanzaría lejos a Ginyu. Ponte de pie y pelea como un hombre, diría Bardock. Tengo que acostumbrarme a este cuerpo cuanto antes, pensaría Ginyu. Ginyu seguiría atacando a Bardock. Notaría la diferencia de su cuerpo. Sus músculos eran más pequeños, por lo que no lo usaba de la manera adecuada. Además de que sus extremidades eran más cortas, y eso hacía que sus golpes fueran torpes. Poco a poco iría perfeccionando sus movimientos, y Bardock lo notaría. Bardock en un momento le daría un cabezazo a Ginyu y lo obligaría a retroceder algunos metros. Creo que lo voy entendiendo, diría Ginyu. Bardock, no lo hagas, diría Gine. Gine no es nuestro hijo, se trata de Ginyu, diría Bardock. Lo sé, pero no puedo ver que le hagas daño a su cuerpo, diría Gine. ¡Demonios! A mí también se me hace difícil, pero no tengo opción, diría Bardock. Bardock tomaría coraje y se lanzaría contra Ginyu. Trataría de golpearlo, pero Ginyu lo esquivaría. No es cierto, diría Bardock aterrado. Ginyu contestaría con un rodillazo en su estómago. Bardock quedaría inmovilizado. Parece que acostumbrarse a este cuerpo no es tan difícil, diría Ginyu. Bardock, ten cuidado, diría Gine preocupada. Bardock lanzaría varios ataques a Ginyu, pero este los esquivaría todos con facilidad. Sucio simio, no eres nada para mí, diría Ginyu. Ginyu elevaría su ki al máximo. Bardock saldría despedido lejos por la expansión de energía. Luego, Ginyu lanzaría un rayo de ki hacia Bardock. ¡Bardock!, gritaría Gine desesperada. Goku aparecería en el momento justo, desviando el ataque y salvando su vida. No es cierto, diría Ginyu. Ginyu quedaría sorprendido al ver a Goku con vida. Tú deberías de estar muerto, diría Ginyu. Será mejor que me devuelvas mi cuerpo, diría Goku. Nunca, diría Ginyu furioso. Ahora dime, ¿cómo te salvaste? Fue orden mía, diría Bills al mostrarse. Oh, señor Bills, diría Ginyu aterrado. Salvamos al señor Kakaroto justo a tiempo durante la explosión del planeta, intervendría Whis. Eso que has hecho es algo muy cobarde, diría Bills. No es digno de un guerrero. Oh, Gran Bills, lo siento. No estoy orgulloso de hacerlo. Fueron órdenes del señor Freezer, diría Ginyu. Cuéntame más, diría Bills seriamente. El señor Bills me pidió que eliminara a Kakaroto porque él no podía hacerlo directamente. Así que tuve que hacerlo yo, diría Ginyu. Ese sucio traidor. Le dije que no matara a Kakaroto y envió a alguien más a hacerlo, diría Bills furioso. Se cree más inteligente que yo. De verdad, me disculpo, Gran Bills, diría Ginyu al realizar una reverencia. No sé qué tan arrepentido estás. Después de todo, te vi muy emocionado cuando destruiste ese planeta, diría Bills seriamente. Maldito Ginyu, devuélvele el cuerpo a mi hijo, diría Gine. Oh, maldición. Ahora sí que estoy en problemas, pensaría Ginyu. Bills se acercaría lentamente hacia Ginyu. Si le devuelves a Kakaroto su cuerpo, puede que te perdone la vida, diría Bills. ¿Puede? Pensaría Ginyu, sin estar seguro de que Bills lo dejara existir. De pronto Ginyu se pondría en pie. ¡Cambio!, diría Ginyu al usar su técnica contra Bills. Bills se veía muy tranquilo, como si esa técnica no le importara. De pronto, el rayo de energía que iba hacia Bills se curvaría, llegando hasta Goku. Sabía que iba a intentar eso, diría Whis, quien estaba usando su báculo para desviar la técnica. En cuestión de segundos, Ginyu y Goku recuperarían sus cuerpos. ¿qué pasó? Preguntaría Gine sin
entender nada. Al fin, regresé a mi cuerpo, diría Goku. No puede estar pasando esto. Diría Ginyu. Imagino que ese cuerpo tampoco es tuyo. Diría Bills seriamente. Su raza es pacífica. De seguro se lo robó al más fuerte de todos antes de destruir su planeta. Diría Whis. No, esperen, no es tan así. Diría Ginyu. ¿Cómo te atreves a querer usar el cuerpo de un dios de la destrucción? Diría Bills seriamente. Ginyu no sabía qué hacer. Sabía que estaba perdido, así que le tocaría huir. Ginyu saldría volando, pero su cuerpo comenzaría a desaparecer por energía de Hakai. ¡No puede ser! Diría Ginyu antes de terminar de desaparecer. Vaya, ya extrañaba mi cuerpo. Diría Goku. Tener esos cuernos en la cabeza se me hacía muy incómodo. Señor Bills, ¿por qué ayudó a mi hijo? Preguntaría Gine. Kakaroto apareció en mis sueños y me debe una pelea. Diría Bills seriamente. ¿Una pelea entre Kakaroto y el dios de la destrucción? Diría Gine y se desmayaría. Gine, diría Bardock, preocupado. Vaya, mi madre aún se preocupa mucho por mí. Diría Goku. Bardock, acércate un momento. Diría Bills. Señor, ¿qué desea? Preguntaría Bardock. Comunícate con Freezer y dile que venga ahora mismo. Diría Bills. Como ordene. Diría Bardock. Bardock enviaría un mensaje a la nave nodriza donde estaba Freezer y sus soldados le darían el mensaje. Freezer iría cuanto antes por el llamado de Bills. Estaba muy aterrado de que el dios de la destrucción estuviese enojado con él. ¡Oh, maldición! Espero que Ginyu no haya metido la pata. Diría Freezer furioso. Horas más tarde, vemos a Freezer llegar al planeta Vegeta. Demoraste demasiado. Diría Bills seriamente. Lo siento, gran señor. Vine en cuanto recibí su llamado. Diría Freezer al realizar una reverencia. Ya lo sé todo. Ginyu habló. Diría Bills. ¿Cómo dice? Diría Freezer aterrado. Lo que escuchaste. Ginyu confesó tus planes. Es una lástima que tuve que desaparecerlo. Diría Bills. Freezer observaría a Goku con odio. Este estaba detrás de Bills. Soy yo. Recuperé mi cuerpo. Diría Goku molesto. Supongo que este es el fin. Diría Freezer al cerrar los ojos. Al fin llegó tu hora, sucia sabandija. Diría Bardock. Di una palabra más y te eliminaré. Diría Bills seriamente. Bardock y Gine quedarían aterrados por la amenaza de Bills. Pero, señor Bills, ¿acaso no piensa eliminar al señor Freezer? Preguntaría Goku. Claro que no. No le daré ese placer. Diría Bills. Golpearé a Freezer en donde más le duele, en su orgullo. ¿A qué se refiere? Preguntaría Freezer confundido. Serás eliminado por un Saiyajin. Diría Bills. Justo por la raza que más odias. ¿Por un Saiyajin? Diría Goku confundido. Un momento, ¿se refiere a mí? Diría Goku desconcertado. Claro que sí, cabeza hueca. Después de todo, superaste a las fuerzas especiales, Ginyu. Diría Bills molesto. ¿De verdad me hará pelear con Kakaroto? Esta pelea está ganada. Diría Freezer. Lo dudo. Diría Bills. Fui testigo del rápido avance de Kakaroto. Él es el Saiyajin de mis sueños. Quien algún día tendrá el ki de un dios. Si lo enfrento conmigo, ese día llegará pronto. ¿Ki de un dios? Cada vez entiendo menos. Diría Goku confundido. Tú, ve a pelear con Freezer. Ordenaría Bills. Esto será sencillo. Si Kakaroto gana, Freezer y su ejército será destruido. Si Freezer gana, desapareceré al planeta Vegeta hasta el último Saiyajin. Oiga, ¿qué clase de juego sádico es ese? Diría Goku molesto. Ve a pelear ahora mismo, o te las verás conmigo. Diría Bills. Goku daría un paso al frente. Todos tomarían distancia. Esto será muy sencillo. Diría Freezer confiado. Señor Bills, ¿por qué hace esto? Kakaroto será el Saiyajin más fuerte del planeta, pero no tiene el nivel para enfrentarse a Freezer. Diría Bardock. Bills sonreiría como si tuviera todo planeado. Kakaroto aumentó mucho de poder cuando exterminó a las fuerzas especiales Ginyu. Diría Bills. Ahora verás de lo que es capaz. Goku se pondría en guardia, mientras que Freezer se veía confiado. Pobre de ti, Kakaroto. Esta pelea no durará mucho. Diría Freezer con una sonrisa nuestra. Maldición. Aún así, aún no me siento listo para esto. Pensaría Goku. Freezer es un oponente al que aún no me siento listo para enfrentar. Goku se lanzaría con todo hacia Freezer, llegando con un golpe de puño. Freezer esquivaría el ataque por poco. No es cierto.
diría Freezer asombrado. Luego Goku atacaría a Freezer con una lluvia de ataques, mientras que el emperador del mal se movía de lado a lado esquivando todos los ataques. ¿Cómo demonios es que un Saiyajin llegó a este nivel?, se preguntaría Freezer. Freezer de una patada lanzaría lejos a Goku. Este se alejaría a gran velocidad, pero lograría detener su impulso. Vaya, soporté un golpe del emperador del mal, diría Goku orgulloso. Todos los Saiyajins quedarían asombrados por el gran nivel de Goku. No puede ser cierto, diría Freezer entre dientes. Debiste haber muerto con ese golpe. Según Ginyu, tenía casi 200.000 de poder de pelea cuando me enfrenté a él. Freezer debería de tener 530.000. ¿Acaso estoy cerca de ese poder?, se preguntaría Goku. Kakaroto, no te confíes. Freezer puede elevar su poder al transformarse, diría Bills. ¿En serio?, diría Goku aterrado. Sí, es cierto, diría Freezer. No pensaba usarlo, pero creo que es una buena oportunidad para que todos conozcan una parte de mi poder. ¿Una parte?, diría Goku. Freezer comenzaría a elevar su ki. El suelo temblaría por todas partes. Los Saiyajins se alejarían temiendo una catástrofe. Freezer gritaría rompiendo su armadura y creciendo de tamaño. Bien. Veamos de qué estás hecho, Kakaroto, diría Freezer confiado. No puede ser. Ese sujeto aún se puede hacer más fuerte, diría Guinea aterrada. Kakaroto, ten cuidado. Demonios, Freezer es un demonio de verdad, pensaría Bardock aterrado. No me importa qué tantos trucos utilices. Yo soy Kakaroto, el príncipe de los Saiyajins, diría Goku. Juro que, por el honor de mi raza, te exterminaré. Son solo palabras. Quiero verte pelear ahora, diría Freezer. Goku gritaría elevando su poder al máximo. Su cabello comenzaría a flamear. Se podrían ver rocas flotando alrededor de Goku por la gran cantidad de energía que controlaba. De pronto, Goku llegaría a Freezer con un fuerte golpe de puño. Freezer saldría despedido lejos, pero aún así el golpe no pareció ser muy fuerte. Pequeño gusano, aún no es suficiente para rivalizarme, diría Freezer. Freezer llegaría a Goku con un rodillazo en su estómago. Goku tosería sangre. El golpe había sido muy fuerte. Te lo dije, ustedes para mí son simples gusanos, diría Freezer. Goku tomaría coraje, lanzaría un ataque sobre Freezer, pero este lo esquivaría al retroceder. Pierdes el tiempo, diría Freezer seguro de sí mismo. ¡Ay, maldito!, diría Goku al lanzar centenares de bolas de ki. Freezer comenzaría a esquivar cada uno de los ataques en la distancia. Luego Goku llegaría hasta Freezer y comenzaría a atacarlo a corta distancia. No lograría conectar un solo ataque, aunque Freezer no le daría oportunidad alguna. Temía que Goku se hiciera más fuerte. Freezer golpearía el estómago de Goku de nuevo y de un golpe martillo lo dejaría estampado en el suelo. Goku se golpearía fuertemente y para cuando se da cuenta una gran bola de ki iba hacia él. Goku saldría de ahí justo a tiempo, esquivando el ataque. ¡Oh, demonios! Eso estuvo cerca, diría Goku. Si no tengo cuidado, este maldito me matará. Goku terminaría de decir eso mientras estaba muy cansado y veía muy seriamente a Freezer. Todo estaba complicado para Goku. El nivel de Freezer era más alto que el de él. Tengo que hacer algo. Si Freezer tiene más transformaciones, no puedo dejar que se transforme, pensaría Goku. Goku elevaría su ki al máximo, esforzándose por ser el más fuerte. No importa lo que intentes, no podrás contra mí, diría Freezer confiado. Cielo santo, tengo tanto miedo de que le pase algo a mi Kakaroto, diría Guinea aterrada. Solo nos queda confiar en él. De seguro Kakaroto podrá ganarle, diría Bardock. ¿De verdad lo crees? Preguntaría Guine. Claro que sí, respondería Bardock. Solo piensa en que, por algo, Bills le tiene tanta confianza. Goku se lanzaría de nuevo hacia Freezer. El emperador del mal notaría que la fuerza de Goku había aumentado, pero aún no era suficiente. Nada mal, pero estás lejos de mi poder, diría Freezer. Freezer de una patada en el rostro lanzaría a Goku lejos. Goku rodaría varios metros por el suelo antes de poder recuperarse. Demonios, pega fuerte, diría Goku. De pronto Freezer llegaría detrás de Goku y pisaría su cabeza. Goku gritaría de dolor por la gran presión que sentía. Vamos, no es para tanto. Alguien como tú no debería llorar de esta manera, diría Freezer burlándose de Goku. Kakaroto resiste,
gritaría Gine. ¡Maldición! ¡No puedo seguir viendo esto! Diría Bardock. Bardock elevaría su ki y se lanzaría con todo hacia Freezer, pero antes de llegar a él, se detendría, sin tener claro cómo. ¿Qué demonios? Se preguntaría Bardock. Entonces, Bardock se daría cuenta que Bills lo tenía sujetado del tobillo. No se te ocurra interferir en la pelea, o te destruiré. Diría Bills seriamente. Bills daría algunas vueltas en círculos y lanzaría lejos a Bardock. Bardock impactaría en el suelo fuertemente y rodaría varios metros. Bardock, ¿estás bien? Preguntaría Gine preocupada. ¡Oh, cielos! De verdad que tiene fuerza. Diría Bardock. Goku seguía sufriendo de dolor. No lograría liberarse de la presión de Freezer. En un momento sus oídos comenzarían a sangrar. Ahora te mataré y Bills destruirá este planeta por completo. Diría Freezer furioso. Algo cambiaría en la mirada de Goku. Freezer levantaría su pie para pisar fuertemente la cabeza de Goku, pero antes de hacerlo, Goku simplemente desaparecería. ¿Dónde se metió? Se preguntaría Freezer desconcertado. Freezer buscaría por todas partes a Goku, pero no lo encontraría. Luego, lo vería a unos metros de él. Algo en la mirada de Goku era distinto. ¡Ay, no me mires así, como si tuvieras todo controlado! Diría Freezer furioso. Freezer señalaría a Goku lanzando un rayo de ki, pero Goku rechazaría el ataque con un simple golpe de su mano. ¡No es cierto! Diría Freezer desconcertado. Los ojos de Goku se volverían celestes por un momento. ¡Lo sabía! Diría Bills al sonreír. Veremos qué pasa. Esto parece prometedor. Diría Whis. Yo soy Kakaroto, el príncipe de los Saiyajins. Diría Goku. Y no permitiré que tú ni nadie toque el planeta Vegeta. Goku gritaría elevando aún más su poder. Sus músculos crecerían y su cabello cambiaría de forma al levantarse hacia arriba. De pronto, Goku liberaría una gran cantidad de energía mientras su cabello se volvía dorado. No lo puedo creer. Diría Gine asombrada. Es el Saiyajin de los cabellos dorados. Diría Gine. Eso era solo una leyenda. Diría Bardock. Ahora lo estamos viendo. ¿De verdad Kakaroto podrá ganarle? Diría Gine emocionada. ¿Qué fue eso? Se preguntaría Freezer. Goku observaría sus manos. Podía ver la gran cantidad de energía que recorría su cuerpo. Freezer, te mataré. Diría Goku decidido mientras caminaba lentamente hacia Freezer. Eso lo veremos. Diría Freezer. Freezer se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría a él con una patada, pero al momento de conectar su ataque traspasaría su cuerpo como si fuese un simple fantasma. ¿Qué demonios está sucediendo? Se preguntaría Freezer. De pronto, Freezer recibiría un codazo justo en su columna. Goku había llegado a sus espaldas rápidamente sin que éste se diera cuenta de su presencia. Freezer se golpearía contra el suelo sufriendo del gran dolor. No es cierto, diría Freezer adolorido. Goku lanzaría una bola de ki hacia Freezer, pero este lo esquivaría con facilidad. ¿Con qué eso quieres? Diría Freezer decidido. Freezer, sin dudarlo, usaría su última forma manifestando todo su poder. Ahora sí, mi verdadera forma, diría Freezer. No puede ser. De verdad ese sujeto es un demonio. Diría Gine. Ese tipo no deja de tener sorpresas. Diría Bardock. Freezer se lanzaría con todo hacia Goku. Conectaría un golpe de puño en su rostro que lo lanzaría lejos. Luego, Freezer seguiría a Goku. Trataría de atacarlo, pero al momento de dar una patada, Goku desaparecería. ¡Ay, no puede ser! Diría Freezer aterrado. Goku aparecería a un lado de Freezer y de una patada en su estómago lo haría toser sangre. ¡Ah, bastardo tramposo! Diría Freezer adolorido. Cierra la boca. Tú eres el último que puede decir algo como esto, diría Goku. Luego ambos comenzarían a intercambiar ataques al mismo nivel. Parecía que Goku en Super Saiyajin y Freezer en su última forma tendrían el mismo nivel. Vamos, Kakaroto. Tú puedes, diría Bardock. Hijo, acaba con él, diría Gine. No lo puedo creer. Es más fuerte de lo que pensaba, diría Bills. Me pregunto si ese será su verdadero límite o tiene más sorpresas para nosotros, diría Whis. En un momento, Goku y Freezer se lanzarían un golpe de puño mutuamente. Ambos golpearían el rostro del otro y se alejarían varios metros. ¡Ah, gusano asqueroso! Solo deja que te mate, diría Freezer. En este momento puedo sentir mi verdadero poder.
Freezer, diría Goku. no dejaré que salgas con vida de esto, maldito desgraciado. Goku y Freezer se lanzarían el uno al otro. Ambos chocarían sus antebrazos entre sí. Luego comenzarían a intercambiar ataques de nuevo. Es un insulto que un Saiyajin de clase baja sea tan fuerte como el gran Freezer, diría Freezer furioso. Goku conectaría un gancho bajo el mentón de Freezer, alejándolo de él. Pues siéntete insultado. ¿Qué quieres que haga? Preguntaría Goku. Freezer lanzaría un gran rayo de ki hacia Goku. Este lo esquivaría. Luego Goku llegaría con una patada en su pecho que lo lanzaría lejos. Goku lo alcanzaría y lo golpearía salvajemente una y otra vez sin descanso. Vaya, parece que Kakaroto terminó siendo más fuerte que Freezer, diría Bills. No es cierto, diría Whis. Ambos son igual de fuertes. ¿De qué estás hablando? Lo estamos viendo, Kakaroto le está ganando, diría Bills, pero no porque sea más fuerte, sino porque tiene más espíritu. Explicaría Whis. Ciertamente, Freezer es un prodigio con un poder nato desde que nació, pero no tiene el mismo instinto de guerrero como lo tiene el señor Kakaroto. Poco a poco, Goku tomaría ventaja en la pelea. Freezer no tendría mucha oportunidad. Goku le daría la paliza de su vida y Freezer caería de rodillas. Ríndete. No puedes ganarme, diría Goku. Eres un desgraciado, Kakaroto, diría Freezer furioso. Freezer no tenía intención de rendirse. Se lanzaría a Kakaroto y cansado lanzaría golpes que Goku esquivaría sin esfuerzo. Goku de un rodillazo en su estómago lo dejaría de rodillas. Entonces, ¿lo destruyes o lo mato? Preguntaría Bills. ¡Ay, no voy a permitirlo!, diría Freezer al apoyar sus manos en el suelo. El suelo brillaría bajo Freezer. Este atacaría el núcleo de la Tierra y todo desaparecería. El planeta Vegeta sería destruido por completo. Goku abriría los ojos. Se vería flotando en el espacio junto con Bills y Whis. Ellos lo protegían con una barrera. No puede ser. El planeta Vegeta, diría Goku desconcertado. Es mi culpa. Debí de matarlo de una vez por todas. Que te sirva de lección, diría Bills. Espero que en otra oportunidad no cometas el mismo error. No habrá otra oportunidad. Ya no hay nada, diría Goku. Oh, creo que se equivoca, diría Whis. Whis golpearía su báculo 2 veces. Regresaría el tiempo 2 minutos, justo antes de la explosión del planeta Vegeta. ¿Cómo?, diría Goku desconcertado. ¡Ay, no voy a permitirlo!, diría Freezer al apoyar sus manos en el suelo. Goku sujetaría a Freezer del cuello y lo lanzaría a lo alto del cielo. ¡No es posible!, diría Freezer aterrado. Goku atacaría a Freezer con un gran rayo de ki, eliminándolo por completo. ¡Lo logró!, diría Gine. Sí, de verdad lo logró, diría Bardock. Bardock y Gine correrían hasta Goku. Lo abrazarían por la emoción de que este hubiese salvado al planeta Vegeta. No puedo creerlo. De verdad venciste al ser más poderoso de todo el universo, diría Bardock. Bills tosería. Lo siento, señor Bills. Se disculparía Bardock. Espero que ahora no destruya el planeta, diría Gine. Los dioses somos de palabra. No lo destruiré porque Kakaroto venció a Freezer, diría Bills. Eso sí, no se confíen. Si cometen un error, no tendré clemencia, diría Bills con un tono de voz siniestro. Ahora, ¿qué pasará con el ejército de Freezer?, preguntaría Goku. Sin Freezer creo que nos hemos quedado sin trabajo. Cierto, está ese tema, diría Bills. Kakaroto, verás, Freezer era mi mano derecha, ya que él solía destruir planetas, y eso ayudaba a mis labores como dios de la destrucción. Supongo que tendrá que buscar a otro para ese trabajo, diría Goku. Podría, pero cierta persona, además de eliminar a Freezer, también eliminó a las fuerzas especiales Ginyu, diría Bills. Oh, es cierto, diría Goku. Eso quiere decir que tendrás que ser el nuevo emperador, diría Bills. ¿Qué? No, de ninguna manera, diría Goku. Kakaroto no puede ser el emperador. Eso es contra de lo que luchamos durante años, diría Bardock. No es una oferta, es una orden, diría Bills. ¿Qué pasaría si me niego?, preguntaría Goku seriamente. Bills crearía una bola de Hakai en su mano. Creo que los resultados serán más que evidentes, diría Bills. No lo permitiré. Si tengo que enfrentarme, lo haré, diría Goku seriamente. Kakaroto, espera, diría Gine tratando de calmarlo, pero no parecía ser fácil. Piensa mejor las cosas. Puedes ocupar el puesto de Freezer y hacer las cosas mejor. No pienso hacer nada de lo que hacía ese tirano, y nadie puede obligarme, diría Goku. Goku se volvería a transformar en Super Saiyajin
y se pondría en posición de pelea. Bills comenzaría a reír. Vaya, tu valor sí que me causa ternura. Diría Bills. Goku se lanzaría con todo hacia Bills. Lo atacaría con un golpe de puño. Pero Bills resistiría el ataque fácilmente. Sostendría la muñeca de Goku entre dos de sus dedos. Goku trataría de liberarse. Pero Bills parecía una estatua. No es cierto, diría Goku. Creo que con esto quedará en claro que aún te falta mucho para llegar a mi nivel. Diría Bills. Bills golpearía a Goku solo con la punta de su dedo. De esa manera Goku saldría despedido lejos. Goku quedaría inconsciente. Ese simple ataque habría sido letal. ¡Kakaroto! Diría Guine aterrada. Espero que como sus padres sepan aconsejarlo a hacer lo correcto. Diría Bills seriamente. Tengo paciencia con él solo porque es alguien que vi en mis sueños. Bills y Whis se irían, dejando a Bardock y Guine con un gusto amargo en su boca. Horas más tarde, Goku despertaría. Estaba realmente lastimado. ¡Ah, cielos! Eso sí que dolió. Diría Goku. Fue muy tonto de tu parte enfrentarte a Bills de esa manera. Diría Bardock. Tuviste suerte de que te perdonara la vida. Diría Guine. No lo sé, pero no tenía otra opción. Diría Goku. Kakaroto, piensa mejor las cosas. Tienes que ocupar el puesto de Freezer. Diría Bardock. ¿Estás loco? No seré como él. Me niego. Diría Goku. Hijo, sé más inteligente. Diría Guine. Ocupa el lugar de Freezer. Entrena muy duro y un día podrás derrotar a Bills con tus propias manos. Le explicaría Guine a su hijo. Todo era por el bien de ellos, pero al parecer Goku no tomaría el puesto de Freezer. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku al parecer ocupará el lugar de Freezer? ¿Será que Goku entrenará para derrotar a Bills? Y aún más importante, ¿Goku podrá algún día destruir al dios de la destrucción? ¿O Goku será eliminado por un Hakai? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya encantado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, películas y recopilaciones de teorías, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en el siguiente video.